Un gusto saludarlos de nuevo. Mi nombre es Carlos Rojas. Hago parte del equipo de Elsevier como experto en soluciones. Los he acompañado en algunas sesiones que hemos hecho con sus instituciones, muy seguramente, en algunos de los casos. En otros también los he acompañado en las sesiones de Elsevier Live. Y pues hoy estamos de vuelta aquí para tener una sesión de Scopus, el trabajo y el uso de Scopus para editores, cómo podemos aprovechar al máximo las herramientas y la información que nos da Scopus como editores de revistas para tomar decisiones acertadas. Entonces, ese es el objetivo de la sesión del día de hoy. Como ustedes saben, esto hace parte del grupo de sesiones que venimos efectuando todos los martes del año, de 10 a 12 del día, de 9 a 11 de la mañana. Esto depende pues directamente de la región donde se encuentren, pero pues saben que esto hace parte del Elsevier Live. La próxima semana tendremos la sesión de Questions and Answers, que la llevará a cabo mi compañero Daniel Rangel, así que pues también están cordialmente invitados. Les recuerdo que el enlace de conexión siempre es el mismo, o el enlace de registro siempre es el mismo, y les llega el enlace de conexión, así que lo pueden compartir, el enlace que usaron hoy, si quieren que algunos compañeros, colegas y demás también participen en estas sesiones. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ir entrando en materia con la bienvenida para las personas que se están conectando hasta el momento. Lo primero que vamos a hacer es ver un poco la agenda, qué es lo que vamos a abordar y qué es lo que vamos a trabajar en la mañana del día de hoy. Entonces, lo primero es hablar un poquito de Scopus, generalidades, características de la herramienta, ¿cierto? ¿Cuál es la información que tiene Scopus? ¿Qué es lo que me da? Contenido y demás del recurso. Vamos a empezar a utilizar Scopus, ¿cierto? Para identificar tópicos relevantes. Bien, vamos a hacer el uso de los tópicos que tiene Scopus para evaluar información desde una perspectiva editorial. Vamos a hacer, aparte de revisión por tópicos y revisión por áreas temáticas, una evaluación de perfiles de autores, ¿cierto? Entonces, en este momento, pues vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con los posibles perfiles de autores, identificar autores que pueden ser editores, ser evaluadores, ser parte del comité científico, del comité técnico de una revista, o un autor al que podamos escribirle para que publique un documento en un llamado de documentos. Vamos a evaluar revistas a nivel interno dentro de Scopus, cómo se ven las revistas dentro de Scopus, qué podemos evaluar de las revistas dentro de Scopus, dentro de ese cúmulo de datos que nos da Scopus, en ese análisis de información, pues que vamos a poder tener a la mano para evaluar una revista, ¿cierto? Dentro de esa evaluación de revistas, por supuesto que entrará la exploración de métricas, la evaluación y consideraciones necesarias y pertinentes a tener en la cuenta con todo lo que tiene que ver con los cuartiles de la revista, puntualmente hablando de lo que es el SJR, Shimago Journal Rank, o del Sitescore. ¿Listo? Entonces, esos serán los tópicos que abordemos en cuanto a las revistas indizadas. Y por último, haremos un análisis de citas de las revistas no indexadas. Ayer en una sesión que tuve con una institución, alguien me consultaba, bueno, yo quiero revisar que mi revista, la revista de mi institución, qué citas tienen Scopus, ¿cierto? No es una revista que está indexada en Scopus, pero quiero evaluar qué citas tiene y pues va a ser posible hacer esa evaluación a partir de la información que nos da Scopus. Entonces, esa será nuestra agenda del día de hoy. Esos serán los tópicos que abordemos para la sesión y la jornada de la mañana. Entonces vamos a arrancar con el qué es Scopus. Vamos a hablar algunas generalidades de la herramienta, algunas características de la misma. Entonces, ¿qué es Scopus? Scopus es el mayor índice de resúmenes y citas de literatura evaluada por pares en el mundo. Su objetivo es rastrear, analizar y visualizar la investigación académica. Entonces, eso es Scopus, una definición, digamos, rápida, pero es una definición que ya nos está mostrando algunas características específicas en cuanto a la herramienta. Lo primero es que es un índice, es decir, es un sitio, una base de datos, una fuente de información donde vamos a recopilar información de muchas fuentes, ¿cierto? Por esa razón, Scopus pues alberga resúmenes, porque es un índice y no tiene derechos para reproducir información a texto completo. Con estas características es el recurso más grande que existe a nivel mundial.
Su objetivo está ligado a lo que es el rastreo, el análisis y la visualización de la investigación académica. Esto desde múltiples perspectivas, ¿cierto? Scopus se asocia más con poder analizar y evaluar un tópico. Entonces yo quiero evaluar en publicación de un tema en investigación que tanto se ha publicado, pero solamente desde el tópico, ¿cierto? Tal vez hacer un análisis bibliométrico, pero generalmente lo hacemos es desde lo que da un tópico y pues a partir de eso llevamos nuestra investigación y demás. Pero ese análisis pues puede ser visto desde una revista, entonces yo puedo analizar la productividad de una revista, puedo analizar la productividad de un autor, puedo analizar la productividad de una institución y por supuesto la de un tópico como tal o una temática que esté planteando a partir de una estrategia de búsqueda. Entonces, esta herramienta tiene un foco que es la evaluación, ¿cierto?, de la productividad y la evaluación de citas, ¿cierto? Entonces, es allí donde empezamos a identificar cuál es el verdadero foco que tiene Scopus. Entonces, es analizar a partir de ese contenido que tiene la información midiendo productividad. Entonces empezamos a evaluar la productividad por países también. Entonces quiero saber en mi tema de investigación qué tanto se publica en mi país o puedo evaluar por impacto. Entonces quiero identificar el impacto de las revistas en las que están publicando los autores en determinada parte del mundo o en determinado tema de interés o los autores con los que quiero colaborar. Y esto a partir de un análisis de citas. El análisis de citas surge a partir de la cita que recibe un documento. No solamente va a impactar al documento y vamos a poder evaluar el documento, sino que va a impactar al autor del documento, a la revista en la que se ha publicado ese documento, a la publicación en donde está el documento, y pues a partir de eso van a surgir otras métricas que nos van a permitir evaluar esa información, ¿cierto? Entonces, hay una palabra que he repetido mucho en este corto tiempo que llevamos en esta slide o esta diapositiva, y es la evaluación. Eso es algo muy importante que tiene Scopus como foco y como objetivo. A partir de ese análisis de información que estamos haciendo, el objetivo es hacer evaluación. ¿Evaluación enfocada a qué? Enfocada a la toma de decisiones, ¿cierto? Optimizar tiempo a partir de un análisis y una evaluación que estamos haciendo de información para tomar decisiones acertadas respecto a cómo encaminamos determinado proceso de investigación. Porque, como lo hablábamos, no solamente es una herramienta utilizada por un investigador para tomar decisiones respecto a lo que está pasando en su tema de investigación, sino que puede ser utilizado por otros interlocutores de una comunidad académica. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de su contenido, el contenido de Scopus, cómo está estructurado. Ya teniendo en cuenta y teniendo definido qué es Scopus, vamos a hablar del contenido de la herramienta. Entonces, el contenido de la herramienta cuenta en este momento con más de 24.000 títulos activos, ¿cierto? De más de 5.000 editoriales, es decir, Scopus es un índice que no es el dueño de la información, allí encontraremos diversos tipos de editoriales, ahorita vamos a conversar un poquito más de ello. Entonces, contenido de más de 5.000 editoriales en 105 países, 105, 104, más de 16 millones de autores tienen un perfil dentro de Scopus. ¿Listo? Entonces, vamos a poder evaluar lo que hablábamos, la productividad desde la perspectiva de un autor, y de igual forma se cuentan con más de 70.000 perfiles institucionales, ¿cierto? Entonces, esa evaluación del perfil de la institución, evaluar por núcleos temáticos, de acuerdo a las áreas temáticas que tiene Scopus, cuáles son los núcleos más temáticos de la institución en publicación, cómo ha sido el crecimiento o decrecimiento. Esto no solamente teniendo en cuenta lo que son universidades. Scopus es una herramienta que pueden utilizar en centros de investigación, que pueden utilizar empresas y que pueden utilizar en clínicas, más allá de una institución universitaria. Entonces, vamos a encontrar perfiles de estas índoles, no solamente perfiles de instituciones universitarias o de educación superior, sino que vamos a encontrar diversos tipos de perfiles. Entonces, eso en lo que refiere a lo que es Scopus y a su contenido. Entonces, vamos a hablar un poquito ya de ese contenido, vamos a ahondar. Es una herramienta multidisciplinar en el sentido que es una herramienta que alberga información en los 4 grandes núcleos temáticos. Allí salen unas subdivisiones en áreas temáticas que durante la sesión lo vamos a ver cómo identificar esas áreas temáticas. Entonces tenemos 8.000 revistas en ciencias físicas, más de 7.000 revistas en ciencias de la salud, más de 10.000 revistas en ciencias sociales
y más de 4.000 revistas en ciencias de la vida. ¿Listo? Cuenta con más de 5.000 revistas completamente en Open Access, es decir, que el 100% del contenido que publican estas 5.859 revistas están en acceso abierto. ¿Listo? De igual forma vamos a encontrar conferencias más que todo ligadas a las áreas de ingeniería, en este caso a las ingenierías de computación o de sistemas, y también tenemos algunos libros que tienen como focus las áreas del conocimiento, ¿cierto? De las ciencias sociales y las artes y humanidades. Entonces, aunque no es tema de la sesión del día de hoy, el contenido llega a Scopus a través de la evaluación que hace un equipo del Content Selection and Advisory Board, el CSAB, que es un grupo de expertos internacionales que se encargan de hacer la evaluación de las revistas que se presentan a Scopus y quieren estar indizadas allí. Este párrafo y este enunciado lo que busca es desmitificar un poco esa creencia que hay respecto a que para que mi revista esté en Scopus tengo que pagar. Sí, no tienen que pagar a Elsevier o algo por el estilo para que una revista esté en Scopus, sino que pues hay que pasar por un proceso de revisión, un proceso de evaluación que hace un equipo externo a Scopus y externo a Elsevier. Y aquí se rompe otro mito, y es que, por ejemplo, todo el contenido de Elsevier está dentro de Scopus y no es así. No todo el contenido que publica Elsevier desde, por ejemplo, Science Direct está indexado dentro de Scopus. ¿Sí? Y no todo el contenido de Scopus es de Elsevier, que ahorita ya hablábamos de esas más de 5.000 editoriales que tienen contenido dentro de Scopus. Entonces, el contenido en cuanto a las revistas que se encuentran indizadas en Scopus llegan a partir de la valoración del Content Selection and Advisory Board. ¿Listo? Entonces, esto ya desglosando un poco esos títulos de revistas activos que tiene Scopus por áreas del conocimiento. Ahora, hablábamos de los 5.000 editores que tienen contenido dentro de Scopus, ¿cierto? Y aquí tenemos una división de ese contenido. ¿Listo? Entonces, esa división del contenido lo hemos estructurado a partir de estos porcentajes en cuanto al contenido que tienen Scopus. Aquí vemos unos editores comerciales. El otro 60% de la gráfica que tenemos allí en pantalla hace referencia a editoriales de instituciones académicas, ¿cierto? Entonces, las editoriales de instituciones académicas que tienen contenido en Scopus son alrededor del 60%, un poco más de la mitad del contenido en Scopus es editado y publicado por instituciones académicas. Listo, ahorita ya vamos a ahondar un poquito más en ese contenido. Vamos a ver también dónde podemos descargar todo el listado del contenido que tiene Scopus durante la sesión. Y esto a partir de esa evaluación que hagamos del contenido. Entonces, dentro de ese 60% del contenido, vamos a encontrar algunas publicaciones de América Latina. El día de hoy recordemos que estamos trabajando en nuestra sesión regional, donde tenemos conectadas personas de diferentes partes de América Latina. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo está la cobertura del contenido en América Latina. Entonces, estos son los títulos en total que ha tenido Scopus editados y publicados por instituciones de América Latina. Entonces aquí tenemos ese listado de títulos por países, ¿cierto? También establecidos allí en el mapa. Entonces esos títulos establecidos por país son los títulos globales. Ahora, a partir de la última actualización y la última indexación de Scopus, tenemos este listado en títulos activos, ¿cierto? Entonces, estos son los títulos por países que tiene activos Scopus. Estos títulos de revistas, ¿cierto? Que tiene Scopus activos, pertenecen a instituciones académicas de estos países, pero no solamente universidades. Aquí vale la pena colocar esta acotación porque pues sí un amplio porcentaje de estas publicaciones pertenecen a universidades, pero no el 100% de la información pertenece a universidades. También hay empresas de tipo público, organizaciones gubernamentales que a través de esos centros de investigación también tienen revistas indexadas. También encontramos casos de empresas mixtas que pueden también tener contenido indexado dentro de Scopus. Y vamos a, ahorita justamente en uno de los casos que vamos a trabajar, vamos a identificar una revista de una academia de antropología.
Entonces vamos a empezar a identificar diferentes títulos de revista por país y esta es la actualización de los títulos actuales. En total, Latinoamérica ha tenido 1.106 títulos de revista indexados en Scopus, que eran los que veíamos en la diapositiva anterior, y en el momento tenemos 842 publicaciones activas, ¿listo? Dentro de Scopus. Y aquí, pues esa suma de esas 842 por cada uno de los países de la región que cuentan con esos títulos de publicaciones indexadas dentro de Scopus. Es decir, contenido en latinoamericano en Scopus sí hay, aquí lo tenemos dividido, ya habría que ver por áreas del conocimiento, por país, por idioma, que publican, qué instituciones son las editoriales de estas publicaciones. ¿Listo? Entonces, eso en lo que refiere a las publicaciones y los títulos activos dentro de Scopus. Entonces, es importante que entendamos la estructura de Scopus. La estructura de Scopus viene del documento. Es decir, todo lo que vamos a encontrar en Scopus proviene de la información que vamos a ver a continuación y que también la vamos a ver dentro de la herramienta. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la estructura del documento dentro de Scopus? Entonces, la estructura del documento, lo primero que me va a ofrecer es la información referente a la fuente donde se ha publicado el documento. Es decir, la revista, el volumen, el número de la publicación seriada donde ha sido publicado el documento. Después vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el título del documento y su tipología documental. Es decir, es un artículo, es una revisión, es una conferencia. Entonces aquí él me está indicando el título del documento, su tipología documental y en este caso también me está indicando el tipo de acceso, tanto en el título de la fuente donde ha sido publicado como en el título del documento. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Los autores, ¿cierto? Entonces los autores del documento, ¿cierto? Si ustedes se fijan, muy pequeño arriba del nombre de cada autor se ven unas letras. Esas letras están ligadas al siguiente punto y son las filiaciones, ¿cierto? Las afiliaciones que tiene el autor. Entonces, ¿a qué institución o a qué instituciones? Aquí vemos que este autor, por ejemplo, tiene 3 afiliaciones, en este caso. Entonces, empiezo a identificar cuáles son las afiliaciones a las cuales está ligado el autor. ¿Por qué mostramos esta información? Porque a partir de este contenido vamos a ver cómo Scopus empieza a dimensionar todo lo que tiene en su haber. Tenemos el abstract, que digamos que en lo que refiere al contenido como tal de un documento es lo máximo que nos va a mostrar Scopus, por lo que ya hablábamos hace un par de slides, ¿cierto? Donde encontramos una base de datos o un índice 100% de resúmenes. Entonces aquí tenemos el abstract y por último tenemos el conteo de citas, ¿cierto? Y pues del conteo de citas van a surgir otros valores métricos que también vamos a poder evaluar dentro del documento. Entonces, esta estructura de la información es muy importante porque si ustedes se fijan, los que han tenido la oportunidad de usar Scopus, aquí en la estructura del documento se están teniendo en cuenta las 4 dimensiones que tiene Scopus, que son la dimensión del documento, ¿cierto? Título del documento, la dimensión de los autores, las afiliaciones a las cuales están ligados estos autores, ¿cierto? Y la fuente donde se ha publicado el documento. Ahorita lo vamos a ver dentro de los cajones de búsqueda. Y a partir de toda esta información es que Scopus va a empezar a hacer un análisis, ¿listo? Va a empezar a hacer un análisis dividiendo la información en campos. Entonces tenemos un campo específico para ir y buscar títulos de revistas, tenemos un campo específico para ir y buscar autores y empezar a evaluar sus métricas, ¿cierto? Y entonces las métricas de estos autores, cuando yo vaya y los busque en el perfil de autor, se van a ver afectadas y van a incrementar su índice H y demás conteos métricos que vamos a encontrar allí por este número de citas y las citas que han recibido en las otras publicaciones en las que han participado. Entonces, Scopus muestra la información muy estructurada, muy organizada y a partir de esta organización es que vamos a poder ir dimensionando el contenido e ir encontrándolo. Entonces, este es el punto de partida, un ejemplo del punto de partida de todo lo que tiene Scopus en su haber, de todos los registros que me está generando Scopus a partir de esta estructura de información que después se fragmenta en diferentes dimensiones o en diferentes campos de búsqueda. ¿Listo? Entonces vamos a verlo más adelante dentro de la herramienta. Ya para ir pasando, bueno, las citas, que ya lo veíamos, y vamos a entrar en materia.
vamos a empezar a utilizar Scopus para editores, ¿cierto? Ya vimos algunas generalidades respecto a lo que es Scopus, estructura de la información, contenido de Scopus por áreas del conocimiento, por editores, desglosado a América Latina. Ahora vamos a ver un poquito de cómo vamos a poder usar Scopus para trabajar dentro del ciclo de investigación. Entonces, el primer punto que vamos a utilizar en Scopus va a ser la identificación de tópicos relevantes. Listo, vamos a empezar a identificar tópicos relevantes a partir de la utilización de la herramienta de Scopus. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a Scopus. Entonces, por aquí ya lo tengo abierto. Entonces, es importante, por supuesto, como siempre lo decimos en nuestras sesiones, que conozcamos cómo es el acceso a Scopus remoto, ¿cierto? En estas épocas de pandemia y demás, es importante que conozcamos cómo es el acceso a Scopus remoto. ¿Listo? La forma más sencilla de identificar el acceso es a través de la casita que se encuentra aquí, donde nos dice esta institución es la que te está dando el acceso. En algunos casos las instituciones tienen por aquí su loguito, el logo de la institución, donde nos aparece estás conectado a través de X institución y te está dando ese acceso. ¿Listo? Aquí vamos a, antes de empezar a hacer la búsqueda, vamos a encontrar las 4 dimensiones a las que hacíamos referencia cuando estábamos hablando de la estructura del documento en Scopus. Entonces, lo vimos desde la estructura de un documento, ¿cierto? Pero aquí ya está fraccionado por dimensiones. Entonces me encuentro aquí el cajón de búsqueda donde voy a poder buscar o encontrar documentos, ¿cierto? Aquí es donde coloco unos términos clave, ¿cierto? Esos términos clave los voy a colocar allí y voy a empezar a identificar estos términos y estos documentos que puedan haber allí con toda la información referencial que es lo que me va a dar Scopus. Vamos a encontrar el motor de búsqueda para autores, donde tengo el espacio, le coloco el apellido del autor y el nombre del autor, entonces la otra dimensión, los autores que han publicado el documento. Tengo la dimensión de las afiliaciones, donde voy a buscar mi institución, ¿cierto? Voy a buscar mi centro de investigación, mi universidad, la clínica o hospital en la cual estoy vinculado. Entonces quiero ver cómo está la publicación de contenido de ese instituto. Entonces lo voy a hacer, voy a colocar aquí el nombre de la afiliación. Ahí vamos viendo cómo se va fraccionando lo que veíamos en el artículo, también en las dimensiones que tiene Scopus. Y por último están las fuentes, ¿cierto? Entonces, las fuentes donde se han publicado los documentos, aquí vamos a venir en un rato para evaluar fuentes indexadas dentro de Scopus, ¿cierto? Vamos a empezar a evaluar fuentes que estén indexadas dentro de Scopus a partir de estas dimensiones que me está dando la herramienta. Entonces, son 4 dimensiones, cada una está ligada con la otra, ¿cierto? Entonces, la fuente donde se publicó el documento mismo, el autor que publicó el documento y la afiliación, y pues eso surge a partir de la información que está dentro de esa lectura de PDFs que hace Scopus y que después empieza a distribuirla a través de estos campos o de estas dimensiones y que nos permiten evaluar el impacto y la productividad del autor, de la institución o de la fuente. ¿Listo? Entonces, esas son las 4 dimensiones. La búsqueda avanzada no la tenemos en cuenta como una dimensión como tal. ¿Por qué? Porque la búsqueda avanzada siempre, sin importar lo que yo esté trabajando en búsqueda avanzada, siempre me va a llevar a un listado de documentos. Es decir, la búsqueda avanzada hace parte de esta dimensión de los documentos. Por eso no la tomamos en la cuenta como una dimensión como tal. Es decir, Scopus tiene 5 motores de búsqueda con 4 dimensiones. ¿Listo? Entonces, esas son las dimensiones que tiene Scopus, que como veíamos salen de la estructura de un documento y nos evalúa dicha información. Pues vamos a trabajar con la dimensión de los documentos. Vamos a hacer una búsqueda por documentos de un tema muy sencillo. Listo, vamos a empezar a buscar sobre crecimiento y desarrollo económico. Es el tema que vamos a buscar, ¿listo? Crecimiento y desarrollo económico va a ser el tópico sobre el cual vamos a empezar a trabajar para ir evaluando justamente temáticas o tópicos que sean referentes y relevantes. Entonces, él me dice, listo, mira, de acuerdo a esta búsqueda que has hecho, en el título, resumen y palabras clave de crecimiento económico y de desarrollo económico, estos son los resultados que hay, 174.000 resultados de búsqueda. La información es bastante amplia, ¿cierto? Es un número bastante grande, por lo que es un tema pues un poco general.
Entonces lo que vamos a hacer es inicialmente empezar a delimitar la información con los filtros. Vamos a ir delimitando el contenido. Vamos a aplicar un filtro temporal, porque justamente lo que queremos evaluar es, bueno, los documentos que hay en este tema actualmente. Queremos evaluar justamente qué tendencias hay, qué temas se están trabajando. Entonces voy a empezar a delimitar por tiempo para identificar esa tendencia. Aquí también puedo filtrar, por ejemplo, por áreas del conocimiento. Este filtro de áreas del conocimiento es muy importante que lo tengamos en cuenta, justamente porque las áreas del conocimiento que me aparecen en este filtro están asociadas a las áreas temáticas que tienen las publicaciones donde están los documentos, ¿cierto? Entonces la publicación cuando está dentro de Scopus selecciona unas áreas del conocimiento. Esas áreas del conocimiento pues están aquí establecidas. Entonces, es publicaciones de qué áreas del conocimiento. Entonces, si mi revista es una revista de negocios, administración y contaduría, entonces lo que voy a hacer es seleccionar esa área del conocimiento y limitar. Entonces, me interesa saber en los últimos 5 años qué es lo que se está publicando, qué es lo que se está trabajando en mi tema de investigación, puntualmente en las revistas que manejan el área del conocimiento que yo tengo. ¿Listo? Entonces, siempre que veamos áreas del conocimiento dentro de Scopus, tanto dentro del análisis de resultados como dentro de los filtros, estamos asociando esas áreas temáticas a las áreas del conocimiento que tienen las revistas donde se ha publicado la información. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, pues más allá de los filtros que me permiten delimitar y disminuir rápidamente de 147.000 resultados a 13.000, tengo otro filtro que es un filtro de organización. Este filtro Sort On es un filtro de organización. Es un filtro de organización porque me va a permitir tener los documentos establecidos y organizados visualmente de acuerdo a unas características. Entonces yo puedo empezar a organizar mis documentos, por ejemplo, por el documento más citado que hay en el tema. Entonces, en los últimos 5 años, documentos ligados a crecimiento económico. Entonces, ¿cuál es el más citado del tema? Entonces, empiezo a identificar los documentos más citados en el tema. Aquí hay que hacer una aclaración y es que cuando yo estoy organizando mis resultados de búsqueda a través de este botón de Sort On por el más citado, no tiene nada que ver con relevancia. ¿Listo? La relevancia la asociamos con el impacto y el impacto la asociamos con la cita. Entonces, si organizamos por relevancia, entonces me va a aparecer el documento más citado. No, el filtro del documento más citado existe, que es este de organizar el documento por el más citado. Cuando organizamos la información por relevancia, esto tiene una relación directa con la repetición de términos. Entonces, los documentos que más están repitiendo nuestros términos de búsqueda dentro del campo del título, resumen y palabras clave, que como veíamos es, digamos que en cuanto al contenido de un documento, lo máximo que me va a reflejar Scopus dentro de su interfaz. ¿Listo? Entonces, voy a organizar, en este caso, los documentos por el más citado. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es ingresar al documento. Vamos a ver la estructura del documento, donde están establecidos los mismos datos que hablábamos y que mencionábamos en la presentación en PowerPoint, ¿cierto? Entonces, donde tengo la fuente donde se ha publicado el documento con sus datos referenciales, tengo el artículo o el título del documento con su respectiva tipología documental, los autores que han participado en la publicación con las respectivas letras pequeñitas que lo que hacen es indicarme cuál es su afiliación, ¿cierto? A qué instituto están vinculados, el abstract, ¿cierto? Y las métricas. Entonces, resulta que debajo del abstract de todos los documentos vamos a empezar a encontrar algo que se llama el Ceibal Topic Prominence. Entonces, este tópico de prominencia es un análisis hecho por Ceibal, otra herramienta de Elsevier, pero que se está reflejando en Scopus. Este análisis es un análisis semántico hecho a través de inteligencia artificial que nos permite identificar, ¿cierto?, el tópico al cual está ligado este documento. Además de identificar el tópico al cual está ligado este documento, me va a permitir conocer el impulso que tiene ese tópico a través de esta métrica del Prominence Percentile. Entonces empiezo a identificar tópicos y empiezo a identificar el impulso que están teniendo los tópicos, esto para tener información relevante respecto a qué temáticas puedo abordar y empezar a publicar en la revista. Entonces tengo el tópico de prominencia que si lo abrimos, aquí cuando lo abrimos, me va a mostrar la siguiente información.
me va a decir, mira, en este tópico encontramos que hay unos documentos representativos, que son estos que están acá, y son documentos representativos en el tópico porque son los que más citas han recibido que se han publicado en este rango temporal. Es decir, es algo actual, ¿sí? No es que esté tomando documentos del 2005 y me los esté mostrando aquí como representativos, no, está tomando un rango temporal presente o actual, vigente, donde puedo empezar a analizar el comportamiento de los documentos más representativos del tópico, que son los publicados en este rango temporal. En el global del tópico, pues proviene esta información o este número de documentos a partir de ese análisis semántico que se está haciendo de los resúmenes. ¿Listo? Además de eso, aquí viene algo muy importante y es poder empezar a encontrar autores. Entonces yo estoy buscando el crecimiento económico y aquí están hablando de ecoparques industriales y economía circular. Entonces puede ser un tema que está enfocado justamente al crecimiento y al desarrollo económico y ya sé cuál es el autor o los autores que más han publicado en ese tópico. Aquí me está mostrando el nombre del autor con el vínculo directo a su perfil y el número de documentos, ¿cierto? El Scholarly Output que ha publicado en el tópico. ¿Listo? Es decir, no es el global de documentos que ha publicado el autor dentro de Scopus, es el número de documentos que ha publicado en el tópico, ¿cierto? Ahorita vamos a entrar a ver estos perfiles de autor, vamos a irlos guardando, aprovechando nuestras cuentas personalizadas y las variaciones que han sufrido en las últimas semanas el perfil de autor, que son unas variaciones que lo están haciendo más amigable a la vista. ¿Qué más me está mostrando? Me está mostrando un análisis, ¿cierto? El análisis de frases clave. Entonces, este análisis de frases clave nos va a permitir identificar, bueno, ya sé que el tópico está enfocado pues, al crecimiento económico ligado a ecoparques industriales y la economía circular. Entonces, vamos a identificar términos relevantes, ¿listo? Para también empezar a hacer búsquedas a través de estos términos. Entonces ya de un tema ligado al crecimiento económico he encontrado otro tópico y de este tópico también estoy haciendo un análisis. Entonces voy haciendo una especie de embudo donde voy cerrando y voy identificando el tópico, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer en este momento es evaluar las palabras, donde empiezo a ver que hay una relación clara entre el tamaño y la relevancia y hay una relación clara entre el decrecimiento o el crecimiento y el color, ¿cierto? Entonces, lo que me está mostrando aquí este análisis de tópicos, ¿cierto? Además de mostrarme documentos relevantes, me está mostrando un crecimiento y un decrecimiento en palabras claves y una relevancia establecida en esas palabras claves a partir de lo que me está sugiriendo allí en los tamaños. Entonces empiezo a evaluar tópicos que pueden ser relevantes. Como ya estoy evaluando el tópico, ya identifiqué ese tópico que puede ser relevante, lo que vamos a empezar a hacer tal vez es empezar a guardar autores y empezar a guardar documentos. ¿Listo? Entonces vamos a escoger uno de los perfiles de autor, vamos a escoger este autor, lo vamos a abrir en una nueva ventana. ¿Listo? Aquí me va a llevar al perfil de esta autora. Y vamos a encontrar también, aquí cerrando el documento, en la parte superior la opción de guardarlo. Entonces, esta opción de guardarlo está ligada a esta cuenta personalizada. Listo, nosotros tenemos la posibilidad dentro de Scopus de generar cuentas personalizadas. Estas cuentas personalizadas, recordemos que son cuentas que me permiten ir administrando la información que yo voy recopilando en mis búsquedas, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, puedo ir y guardar este documento y decir, bueno, este documento es de Scopus para editores. Ay, me quedo al revés. Scopus para editores, ¿cierto? ¿Y para qué me sirve guardar el documento? Para guardar el tópico, ¿cierto? Entonces guardo este documento en una carpeta ligado a mi cuenta personalizada. Esto se llaman listas guardadas. Listo, guardar en una lista y aquí está mi lista guardada. Entonces voy guardando esos documentos que tienen tópicos que pueden ser referentes y que pueden ser relevantes. Ahora, vamos a analizar el segundo documento más citado. Vamos a volver a los resultados. Y bueno, este es un libro, pero vamos a evaluar únicamente artículos. Entonces vamos a entrar al tercero. Aquí vemos que este documento está manejando el mismo tópico y la evaluación del tópico va a ser exactamente igual. Si yo abro este tópico me va a mostrar los mismos documentos, los mismos autores y la misma nube de frases clave,
¿cierto? El mismo análisis de frases clave establecido allí. Lo que cambia a veces es la organización. A veces me coloca unas palabras más central, en otras ocasiones me las coloca más hacia un costado. Dentro del tópico, entonces ya identifiqué que es un tópico relevante. 2 de los 3 documentos más citados en crecimiento económico, publicado en revistas de administración y contaduría, son del mismo tópico, están manejando el mismo tópico a partir de este relacionamiento semántico. Entonces ya me está marcando cierta tendencia. La tendencia la podemos también trabajar a partir de este crecimiento porcentual que me está mostrando a través del prominence percentile, ¿cierto? Entonces empiezo a identificar este tópico y empiezo a identificar su impulso. Entonces, si yo doy clic sobre este botón aquí, me va a mostrar cuál es el impulso que está llevando el tópico y de dónde se mide ese impulso. Entonces, el impulso entre más próximo esté al 100, mejor. ¿Listo? Es decir, este tema está llevando pues un gran impulso. Entonces, lo que me está mostrando es el impulso actual del tópico, ¿cierto? Este tópico proveniente de este documento, estamos mostrando el impulso, calculándose con 3 métricas ligadas a los documentos del tópico. Entonces, la primera de ellas es el conteo de citas. Conteo de citas. ¿Qué tanto se están citando los documentos de este tópico? Entonces, el conteo de citas. Por supuesto que aquí se tiene en cuenta una relación temporal. No sé si recuerdan que cuando abrimos el tópico hablábamos de unos documentos referentes porque tenían una relación temporal establecida, 2015 a 2019. Aquí también se están contando las citas de los documentos en ese rango temporal, ¿cierto? 2015 a 2019. Las vistas en Scopus, es decir, qué tanto se están consultando los documentos en este tópico. Poder evaluar ya no solamente las citas, qué tanto los están referenciando, sino qué tantos los consultan, ¿no? Esas consultas muy seguramente en un futuro se pueden convertir en futuras citas, pero estamos evaluando, en este caso, lo que son las vistas, que es la consulta del documento en Scopus. Y por último, el promedio del site-score. Entonces, el promedio del site-score de las revistas en las que se han publicado los documentos del tópico. Entonces, aquí estamos abordando métricas, ¿cierto? En este caso es una métrica que tiene en cuenta 3 aspectos. 2 de ellos tienen también en cuenta citas, que son el site-score y el conteo de citas. Se tienen en cuenta las citas del documento y pues los views, que son las visitas o las interacciones que tienen los usuarios con el documento dentro de Scopus. Entonces, aquí empiezo a identificar qué es un tópico que se está repitiendo en los documentos más citados del tema que estamos trabajando inicialmente. Empiezo a identificar que es un tópico que en sus palabras la gran mayoría tienen un crecimiento, ¿cierto? La gran mayoría de los términos aquí, pese a que no sean los más relevantes, sí han venido creciendo y esto me lo denota a través del color y el impulso que está teniendo el tópico pues también tiene una relación. Entonces empiezo a identificar documentos que pueden ser relevantes y que pueden ser referentes. Entonces voy a llevarme este documento otra vez a mi lista. Entonces voy a guardar ya ese documento no en una lista creada, en una lista creada, no en una lista nueva. Entonces esto se llamó Scopus para editores. Entonces voy guardando la información y voy haciendo ese análisis de tópicos a partir de esa información que me da el módulo de trends de Cypher, ¿cierto? Entonces aquí me encontré otros autores que pueden ser relevantes y referentes de este tópico. Entonces yo puedo dar clic sobre el nombre del autor y vamos a ver que las opciones del autor y los perfiles del autor, que más adelante vamos a revisar, tienen una opción que es guardar en listas, ¿cierto? Aquí tenemos 2 perfiles de autor abiertos. Estos perfiles de autor me dan la opción de guardar en listas. Entonces yo puedo empezar a guardar listas, así como guardo listas de documentos, voy a poder empezar a guardar listas de autores. Listo, todo asociado y todo ligado a nuestra cuenta personal. Entonces vamos a empezar a guardar autores. Vamos a darle un nombre a esto que va a ser igual, de Scopus para editores 2021 y voy guardando la información allí. Entonces me dice, listo, el autor ha sido añadido a esa carpeta. Vamos a añadir esta autoautora, que siempre aquí abajo de su nombre va a encontrar la opción de añadirlo, pero aquí lo que vamos a hacer es no crear una nueva lista, sino que vamos a irlos guardando allí. Entonces aquí los voy añadiendo. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para ir guardando e ir teniendo la información y los perfiles de los autores, sacándole provecho al máximo del Scopus, ¿cierto? Sacándole el provecho al máximo. ¿Por qué? Porque las opciones personalizadas las asociamos más a las búsquedas. Entonces tengo una cuenta personalizada y la uso para guardar una búsqueda o para guardar un documento o un par de documentos que tienen un tópico establecido, que fue lo que trabajamos hace un rato. Entonces, a partir de esa búsqueda empiezo a guardar la información, pero vemos
que también tenemos la opción de guardar, en este caso, autores. Entonces empiezo a administrar la información y les voy dando nombres. Entonces, autores que pueden ser revisores de artículos ligados a ecoparques y crecimiento económico, ¿cierto? Entonces ya tengo 2 autores que sé que están publicando en ese tópico y que podrían ser, por ejemplo, futuros evaluadores o revisores de un artículo que se esté publicando en un tópico, y voy aprovechando el ecosistema de datos que me va dando Scopus y, por supuesto, las opciones personalizadas. ¿Listo? Entonces, eso en la identificación y análisis de tópicos. Por supuesto, dentro de Scopus también podremos ver, aquí vamos a volver a la página de inicio, vamos a volver a la ecuación final, podremos ver el crecimiento también, ¿no? El crecimiento del tema, lo vamos a evaluar, volvimos otra vez a los resultados, lo vamos a evaluar desde este botón que dice analizar resultados de búsqueda. Entonces, ese análisis de resultados de búsqueda lo que está haciendo es mostrarme el crecimiento o el decrecimiento del tópico. Si yo veo que este tema de crecimiento económico, desarrollo económico, cada vez se está publicando más, pues empiezo a trabajarlo más o a hacer énfasis en más o a solicitar artículos en ese tópico. Pero si veo que no tiene un crecimiento establecido, pues lo que hago es tal vez buscar otros temas a partir de esa evaluación que me va dando Scopus. Entonces, aquí tenemos el crecimiento, ¿cierto? Establecido hasta el año 2019, que es el último año calendario completo que tuvimos. Y aquí empezamos a tener artículos de otros años donde se podría sacar una regla de 3 y hacer la proyección. Entonces, ¿en qué época del año estamos? ¿Cuántos documentos se publicaron el año pasado y cuántos van este año? Entonces, el tópico o la temática que estamos planteando en la ecuación de búsqueda tiende a crecer o no tiende a crecer, ¿cierto? Una proyección rápida y sencilla a través de una regla de 3 simple. Entonces, podemos ir generando esa proyección y esa evaluación de la temática. Y por supuesto, pues en el 2021 ya nos están empezando a aparecer muchos artículos impress ligados y con fecha del 2021 que pues no podemos sacar la proyección porque pues no tenemos el último año completo y digamos que es muy bajita la cuantía, pero sí podemos ir evaluándolo a partir del 2020. Estas gráficas tienen una ventaja y es que me permiten filtrarlas, es decir, no tengo que volverme a los documentos, sino aquí desde la misma gráfica aplico el filtro y digo, bueno, vamos a ver hasta 2020 cómo está la proyección del tema e irlo evaluando de acuerdo pues al crecimiento, al decrecimiento, y aquí cambia bastante la gráfica, ¿no? Esta tendencia ya se muestra más ascendente con el crecimiento y por supuesto pues aquí habrá que evaluar lo que tiene que ver con el decrecimiento o la proyección futura con esa regla de 3 a la que hacíamos alusión. Entonces, en cuanto al primer punto que tenemos aquí, identificación de tópicos relevantes, ¿cierto? De acuerdo a las características que nos da Scopus, empezar a buscar temas globales y empezar a irlo cerrando, ¿cierto? Evaluar el tópico, autores referentes, autores relevantes, de acuerdo a esas características que nos va dando Scopus. Ahora, el siguiente punto que vamos a abordar es análisis por áreas del conocimiento. Entonces aquí vamos a hacer un análisis por áreas temáticas y para este análisis vamos a volver a hacer una búsqueda por documentos, pero vamos a hacer una búsqueda avanzada. ¿Listo? Vamos a trabajar la búsqueda avanzada a través de un código de búsqueda avanzada que se llama el Subject Main. ¿Listo? Vamos a trabajar esa búsqueda avanzada. Entonces, vamos a volver a Scopus, vamos a ir a la página de inicio otra vez, dando clic sobre el logo. Él me devuelve al cajón de búsqueda con el cual hemos venido trabajando en la jornada de hoy y vamos a trabajar por medio de la búsqueda avanzada. Entonces, la búsqueda avanzada tiene unas características establecidas y la primera de ellas es la ya mencionada y es que siempre me va a llevar a documentos. No importa lo que estemos trabajando allí, no importa lo que estemos buscando allí, siempre me va a llevar a un listado de documentos. ¿Listo? Entonces, a través de esa búsqueda por documentos, vamos a borrar esta ecuación y vamos a pegar esta otra ecuación que tenemos aquí abierta. Entonces, esta ecuación de búsqueda la vamos a hacer por áreas temáticas. Entonces, resulta que Scopus tiene unas áreas temáticas establecidas que son las áreas del conocimiento en las que publican las revistas. Entonces, lo primero que debemos hacer antes de pegar la búsqueda es buscar ese listado de áreas temáticas que tiene Scopus. ¿Listo? Entonces, vamos a ir al motor de búsqueda de fuentes, Sources. Entonces,
en ese motor de búsqueda. Aquí tenemos las 41.000 fuentes que tiene Scopus. Aquí vamos a descargar el listado de fuentes que tiene Scopus. Listo, aquí me va a mostrar todo el listado de fuentes, puedo descargarlos con métricas o únicamente el listado de títulos, que a veces también nos genera mucha curiosidad. Bueno, ¿y dónde encuentro los títulos de revistas de Scopus? Entonces lo puedes encontrar, por supuesto, en fuentes y lo puedes ir delimitando, pero también lo puedes encontrar aquí descargable en un archivo Excel. Entonces resulta que Scopus, veíamos en la presentación de PowerPoint que se dividía en 4 grandes núcleos temáticos: ciencias de la salud, ciencias de la vida, ciencias sociales y ciencias físicas. Y hablábamos que esos 4 grandes núcleos temáticos se dividían en unas subáreas, y esas subáreas salen en el total de 27 áreas del conocimiento que tiene Scopus Publicaciones. Entonces, este listado me va a mostrar una serie de datos de las revistas de Scopus. Es un poquito pesado y tarda un poco en abrir, por lo que pues me está guardando información de las 41.000 fuentes que tiene Scopus. Entonces, dentro de este listado nos vamos a encontrar unos códigos que vamos a poder utilizar desde la búsqueda avanzada. Entonces, aquí ya me abre, vamos a habilitar su edición. Y aquí me está mostrando todo lo que tiene que ver con las revistas, activas, inactivas, idiomas en los que publica la revista, eso es lo que refiere esta columna. Entonces, toda la información de los títulos que están dentro de Scopus. Entonces, dentro de esta página y dentro de esta hoja de Excel, en el último cajón, nos vamos a encontrar algo que se llama ASJC Classification Codes. Entonces resulta que aquí Scopus nos alberga unas áreas temáticas y aquí nos alberga el área global en la barra o en la celda de color verde con las áreas específicas, ¿cierto? Entonces agricultura y ciencias biológicas en general. Aquí nos va a mostrar las áreas específicas que puede tener esta área global del conocimiento. Resulta que dentro de cada área específica encontramos un código, 4 numeritos que me va identificando el código, ¿cierto?, con el cual vamos a identificar esa área del conocimiento. Entonces, ejemplo, yo quiero buscar derecho. Vamos a dar un control B, ¿cierto? Y vamos a buscar derecho. Entonces, vamos a buscar aquí lo. Me va a decir, mira, el código. Ay, ¿qué pasó? Tiene un espacio o algo así. Porque tengo seleccionado esto. Listo, ahora sí. Entonces me dice, listo, mira, hay uno que se llama Management, Monitoring, Policy and Law, y hay otro que se llama solamente Law. Entonces identifico el área del conocimiento de derecho, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, revistas que tienen esta área del conocimiento establecido. Entonces ahí voy identificando estas áreas temáticas. ¿Cuál es la idea de la ecuación que tenemos a continuación? La invitación es a que ustedes descarguen este archivo, que ya sabemos dónde descargarlo, que revisen esas áreas del conocimiento que tiene Scopus e identifiquen el código de su área de interés. El código va a ser este número de 4 dígitos que tenemos allí. Este código lo vamos a llevar a nuestro cajón de búsqueda. Yo les voy a colocar la ecuación que voy a colocar en mi cajón, se las voy a colocar también en el chat para que le tomen una fotografía o para que la copien si el cajón lo permite, que no sé si este cajón, esta sala de Zoom nos deje hacer eso. Entonces, por eso les digo que para que le tomen una fotografía. Entonces, vamos a ir a la búsqueda avanzada. Ya salimos de las fuentes, ya vimos dónde descargar ese listado. Lo que vamos a hacer es copiar esta ecuación de búsqueda. Ay, me copió pues los códigos. Por aquí, copiar y lo pego acá. Entonces, él me pega la ecuación de búsqueda. Entonces, esta ecuación de búsqueda, ¿qué tiene? Esta ecuación de búsqueda que tenemos aquí en pantalla cuenta con una ecuación en donde estamos buscando lo que se haya publicado en América Latina. Aquí están todos los países de América Latina y el Caribe, ¿cierto? Entonces, lo que hice en la búsqueda avanzada fue colocar el código de AFIL Country, ¿cierto? País de la afiliación. Colocamos los países, ¿cierto? Entonces, país de la afiliación, o Belice, Costa Rica, o Salvador, o Guatemala, etcétera, con todos los países. Y coloqué este código que se llama Subject Main. Entonces, este código es el código que tenemos establecido, se los voy a colocar en el chat, es el código que tenemos establecido para las áreas del conocimiento. Entonces, siempre que yo quiera hacer una búsqueda por un área temática, debo colocar ese código, Subject Main.
¿cierto? Y en el paréntesis debo colocar el código de mi área del conocimiento. Este código que ya tenemos aquí establecido es el código del área del conocimiento de la comunicación. Entonces, si yo voy y busco communication aquí dentro de el Excel, entonces voy a ver que el código es exactamente el mismo. Entonces, communication, y él aquí me va a decir el código de comunicación es este, 3315 o 3315, como le queramos decir. Entonces, tomo ese código y lo llevo a mi ecuación de búsqueda 3315, que ya está establecido allí, y lo que estoy haciendo es buscar, bueno, necesito saber en América Latina qué se está publicando en comunicación. ¿Por qué? Porque voy a empezar a buscar evaluadores en América Latina. Voy a empezar a identificar tópicos referentes en América Latina. Entonces tenemos que usar siempre códigos. ¿Listo? La diferencia entre la búsqueda básica y la búsqueda avanzada es que la búsqueda básica tiene el cajón y yo coloco el cajón y al lado derecho escojo el campo, título, resumen o palabras clave. La búsqueda avanzada me obliga a tener que buscar el código. Entonces yo quiero buscar el código de países. Para buscar países, pues voy y busco affiliation, affiliation country, lo agrego y aquí ya tengo la ecuación gigante de pues todos los países latinoamericanos y un área del conocimiento establecida. Ustedes, por supuesto, pueden hacer el análisis global de toda el área, de qué está pasando en esta área del conocimiento. Lo importante es que tengan establecido cuál es el código, ¿no? De acuerdo a esas áreas temáticas que tiene Scopus dentro de las revistas, y ese código lo encontramos en la última hoja, recordémoslo, de este archivo en Excel que descargamos directamente desde las fuentes de Scopus. Entonces vamos a ejecutar la búsqueda a ver qué se está publicando en comunicación, ¿cierto? Y él me dice, listo, mira, en América Latina, Scopus tiene, donde hayan participado autores de estos países en comunicación, en revistas de comunicación, tiene un total de 7.075 documentos. Entonces, volvimos a la misma estructura, ¿cierto? Y lo que hablábamos, es una búsqueda que sin importar lo que coloques, no colocamos ninguna palabra clave, sino que colocamos unos países y un código, me está llevando a documentos. ¿Listo? La estructura de la información es exactamente igual a la estructura de la información que encontramos con la búsqueda que hicimos ahorita respecto al crecimiento económico y al desarrollo económico, donde yo puedo ir y analizar los resultados de búsqueda e identificar en América Latina, por ejemplo, cuáles son los países que más están publicando en el tema, ¿cierto? Entonces aquí vuelvo, me encuentro el histograma, la línea del tiempo, crecimiento en publicación, en contenido en comunicación. Esto está hablando de todas las revistas que hay en comunicación. Recordemos que cuando hablamos de países en Scopus estamos haciendo referencia a los países de las instituciones. No es ni la nacionalidad del autor ni la nacionalidad de la revista, ¿listo? Sino que es la nacionalidad del instituto o la institución o la afiliación. Entonces aquí yo puedo identificar cuáles son los países latinoamericanos que más están publicando en comunicación, ¿cierto? Entonces, como es una ecuación ligada a comunicación, ya empiezo a identificar a Brasil con un número de documentos establecidos, México, bueno, empezamos a identificar el comportamiento por países y puedo ya hacer la comparativa. Entonces, después de un análisis de mi revista, que vamos a hacer a continuación, puedo identificar, bueno, tal vez me gustaría encontrar personas que publiquen de mi investigación en un país latinoamericano al cual no hemos llegado o del cual no tenemos muchas publicaciones. Entonces empiezo a identificar cuáles son los países más fuertes en publicación para así identificar los autores luego de ese país, ¿cierto? Entonces la ventaja que tiene Scopus es que me va a decir, ah, listo, necesitas ubicar un autor en Chile. Entonces le das clic sobre la barra en la gráfica y te abren una nueva pestaña, ¿cierto? Los documentos que se han publicado en esta área del conocimiento y puntualmente en Chile, ¿cierto? Entonces ya filtré por Chile. Necesito saber cuál es el autor en Chile que más publica porque es el país latinoamericano del que menos publican en mi revista en esta área del conocimiento. Entonces ya identifiqué en Chile su análisis de información, identifico que el autor que más publica es este autor Mellado, ¿cierto? Y puedo ir y guardar su perfil. Entonces voy, abro su perfil y me lleva otra vez al perfil Mellado Claudia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile y la guardo en mi lista. Entonces sigo guardando autores, sigo aprovechando las opciones personalizadas de Scopus, ¿cierto? Entonces aquí está la sesión, Elsevier Live,
no, este se llama Scopus para editores. Entonces voy guardando autores. Por supuesto, pues son autores de temáticas diferentes. La primera temática fue crecimiento económico, la segunda fue evaluación de áreas temáticas y el comportamiento del área temática. Listo, entonces empiezo a evaluar el comportamiento de esa área temática a nivel global o lo voy desglosando, ¿cierto? Entonces ya lo desglosé y, perdón, sí, ya lo estoy viendo por la autora de un país en el cual no tengo tantas publicaciones y empiezo a identificar, ¿cierto? Entonces empiezo a identificar, por supuesto esto depende de una evaluación interna que hagamos de nuestra publicación. Nosotros ya muy seguramente debemos tener una evaluación, un croquis de qué está pasando con nuestra revista, ¿cierto? De dónde están publicando, una medición, unas métricas que tendremos allí cuantificadas y la idea es apalancar esas métricas del uso de Scopus para poder tomar decisiones. Entonces yo ya sé que no soy fuerte con autores de determinado país, pues voy a hacer un análisis por países, ¿cierto? Y en este caso estoy usando unas áreas temáticas. Listo, también puedo identificar, por ejemplo, cuáles son las revistas, documentos per GR by source, donde más están publicando en comunicación en América Latina. Entonces empiezo a identificar cuáles son los títulos de revistas en los que más está publicando los autores a nivel regional en este tópico. ¿Listo? Entonces, hacemos un análisis ya por área temática. El área temática establecida desde las áreas del conocimiento que me da Scopus con estos códigos. ¿Listo? Esta codificación establece a cada una de las áreas del conocimiento y recordemos que para buscar esa codificación utilizamos el código subject main o submain que lo tienen en el chat y ese código va con un paréntesis y en el paréntesis va el código de su área de interés. ¿Listo? Y ahí le pueden agregar términos. Entonces yo quiero buscar en subject main, ¿cierto? En comunicación, no por países, sino que publican en fotoperiodismo. Entonces, que es un tópico que se puede abordar. Entonces voy a buscar, de acuerdo a esa temática, identificar títulos de revistas que se aborden en ese tema. Entonces, evaluación por áreas del conocimiento. Entonces, vamos dos temáticas utilizadas, evaluación de tópicos, tópicos de prominencia, impulso del tópico, autores relevantes en el tópico, análisis por áreas del conocimiento, ¿cierto? A partir de ese código del subject main, donde evaluamos el crecimiento, evaluamos por países y en este caso pues el ejercicio justamente constó de una evaluación por países. Ahora, vamos a entrar a otra parte que es el complemento de lo que ya hemos hecho acá en los dos primeros puntos y es la revisión de perfiles. ¿Cierto? Esta revisión y esta evaluación de perfiles nos va a servir para encontrar editores, ¿cierto? Entonces necesito encontrar editores internacionales, más allá de los editores que ya tenemos, entonces necesito encontrar un equipo editorial transversal, multipaís, multipaís, diverso, mejor dicho. Puedo encontrar también parte del equipo del comité científico, puedo encontrar simplemente investigadores a los cuales quiero invitar a publicar en mi revista. Entonces nosotros ya tenemos en nuestra cuenta personalizada una búsqueda guardada, ¿cierto? Yo ya tengo aquí en mi cuenta personalizada unas listas guardadas donde he guardado los perfiles, ¿cierto? De un grupo de autores. Entonces lo que hago es ir a mi cuenta personalizada. En la cuenta personalizada vamos a buscar la opción no de guardar listas, aquí ya la tengo la lista de los dos documentos, sino que voy a guardar las listas de los autores. Entonces lo que voy a empezar a hacer aquí es entrar a las listas. Puedo guardar listas de documentos, de autores o de fuentes. ¿Listo? Entonces vamos a ingresar a la lista de autores. Y aquí me va a mostrar los tres autores que tengo guardados. Por supuesto, son autores de búsquedas diferentes, digamos que hacen parte de los ejercicios que hemos venido planteando, tópicos y áreas del conocimiento. Entonces, donde yo ya puedo empezar a identificar el comportamiento de unos autores. Vamos a ingresar al perfil de esta autora, ¿cierto? Mellado Claudia, de la Pontificia Universidad Católica. Y ahora vamos a ahondar un poquito más en los perfiles de autores porque más o menos hace una semana el perfil de autor se actualizó y se actualizó para mejorar visualmente, para ser mucho más amigable a la vista. Entonces el perfil de autor en este momento lo que está haciendo es mostrarme la afiliación en la parte superior, el ID de Scopus aquí está, antes estaba situado hacia el costado derecho, aquí podemos conectar el ORCID y vincular el perfil de Mendeley. Me está mostrando las métricas, un overview rápido de las métricas de esta autora, donde veo que tiene 70 documentos publicados en Scopus,
donde veo que tiene 1.300 citas recibidas en Scopus por 798 documentos y encuentro su índice H de 18. ¿Listo? Entonces ya voy haciendo su evaluación del perfil. Aquí tengo la línea del tiempo, donde empiezo a identificar el crecimiento en publicación y en citas. Entonces veo que es una autora que cada vez está siendo más citada y que su índice de publicación, digamos que ha venido creciendo. En 2019 no creció mucho, pero en 2020 ya va más documentos que el año pasado, por ejemplo. Entonces empiezo a identificar. Aquí una de las novedades más importantes que tiene esta actualización del perfil de autor es que este perfil me está mostrando los tópicos en los que más ha contribuido esta autora en los últimos años. Entonces, no sé si recuerdan los tópicos de prominencia que encontrábamos en la parte inferior del abstract de cada documento, también se ven reflejados en el perfil del autor. Entonces me está diciendo, aquí están los tópicos en los que más ha publicado, los que más ha contribuido en su publicación en los últimos años. Aquí me muestra el global de tópicos, pero estos son en los que más ha contribuido. Esto era algo que antes no estaba tan visible. Los tópicos siempre estaban ubicados aquí en esta pestaña de la parte inferior y tocaba bajar un poco para ir y ver los tópicos. Entonces él me está mostrando los tópicos en los que más contribuye el autor, donde empiezo también a analizar, bueno, estos tópicos en los que está publicando el autor, ya no tópicos de un documento, sino los tópicos del autor que provienen del mismo análisis semántico, pero evaluados para el autor, ¿qué tanta relación pueden tener con mi revista? ¿Cierto? Entonces empiezo a identificar los tópicos, además que aquí me está visualizando, por eso hablábamos que es más amigable esta nueva forma del perfil, porque me está visualizando los actuales. Yo puedo ver los globales, aquí en donde dice topics, pero aquí me está mostrando los actuales, ¿cierto? Donde yo identifico, entonces, por ejemplo, este tópico, donde me empieza a mostrar la evaluación del mismo tópico, no del autor dentro del tópico, sino del tópico en general, ¿cierto? Entonces me dice, mira, este es el tópico que se está trabajando, estos son los documentos representativos, los autores representativos y aquí está, bueno, no sé por qué no me está mostrando, word cloud, debería mostrarme acá, la nube de frases clave. Listo, entonces me va mostrando la misma información que veía desde el documento, pero desde el perfil de un autor. Aquí puedo ahora sí ver los documentos que tiene esta autora en ese tópico, ¿cierto? Donde empiezo a ver los documentos que tienen un mayor número de citas, ¿cierto? Esto ya pues con los respectivos años de publicación. Entonces empiezo a analizar el comportamiento del autor y a validar sus tópicos. Entonces ya no solamente valido el tópico de un documento y a partir de ese tópico llega un autor, sino que llegue a un autor y ahora voy a ver, aparte del tópico que ya identificamos en el que publica ese autor o las áreas del conocimiento en las que publica ese autor, vamos a identificar los tópicos y los tópicos en los que más está publicando. Y aquí nos invita a aprender un poco más respecto a estos tópicos de prominencia, donde pues tenemos en cuenta lo que es el análisis de frases clave, lo que es la productividad y lo que es el Field Weighted Citation Impact, que es una medición, ¿cierto? Comparada entre documentos similares de acuerdo a las citas esperadas, según el área del documento o la tipología del documento. ¿Listo? Entonces, siempre, si está por arriba de 1 el Field Weighted Citation Impact, lo que nos quiere decir es que el documento está por arriba de las citas esperadas en el tópico, en la temática. Entonces, vamos identificando ese comportamiento. También puedo identificar sus coautores, ya digamos que el coautor es para identificar con quién está trabajando este autor e ir evaluando su perfil. Listo, entonces vamos identificando diversos datos de investigación que pueden ser de nuestro interés y que nos pueden ayudar a empoderar a una mejor toma de decisiones respecto a cómo encaminamos nuestra publicación, nuestras revistas, nuestra recepción de documentos. ¿Listo? Y por último, vamos a explorar las revistas indexadas, ¿cierto? Vamos a explorar unas revistas que están indexadas dentro de Scopus. Puntualmente vamos a explorar un título de revista. Para aquellas revistas que están indexadas dentro de Scopus, vamos a hacer una exploración de títulos de revista. Entonces, lo que vamos a hacer siempre que queramos buscar una revista en Scopus es recurrir al motor de búsqueda de fuentes.
¿Listo? Siempre que queramos evaluar una revista dentro de Scopus, recordemos de las 4 dimensiones que mencionábamos al principio, donde fuentes, que fue justamente donde descargamos el archivo, es el motor de búsqueda donde vamos a encontrar los títulos de revista que están dentro de Scopus. Entonces, existen 4 formas de buscar estas fuentes. Tenemos la búsqueda por áreas del conocimiento. Entonces, esas mismas áreas del conocimiento que están establecidas acá, las busco, pero por el área, ¿no? No por el código, sino por el área. Entonces, yo puedo buscar, por ejemplo, Urban Studies. Entonces, voy y coloco esa área del conocimiento y me va a mostrar en Urban Studies, ¿cierto? Esa área, y yo voy y busco las publicaciones que tienen esas áreas del conocimiento establecidas. También puedo buscar por el título de una publicación. Entonces vamos a buscar por el título de una revista. Quiero buscar mi revista puntualmente por su título y evaluar sus métricas. Entonces voy a colocar el título de esa revista. Vamos a buscar por la editorial, ¿cierto? Entonces igual quiero buscar mi institución como editorial a ver qué me aparece. Y puedo buscar también por el identificador serial numérico que tiene la revista. ¿Listo? Entonces, esas son las 4 formas en las que puedo buscar las publicaciones o las fuentes que están indizadas dentro de Scopus. Para el ejercicio que vamos a hacer a continuación, vamos a trabajar con una revista de antropología, que es la Revista Colombiana de Antropología. Entonces, vamos a copiar el nombre de la revista, la vamos a traer acá y aquí me aparece. Entonces, ya me va a aparecer como único resultado esta revista. Entonces, aquí esta revista, cuando me aparece este icono de Open Access o este botón de Open Access, quiere decir que la revista es 100% Open Access, no es híbrida, sino que es 100% Open Access. Hace parte de esas más de 5.000 publicaciones que hablábamos en la presentación en una de las diapositivas, que son completamente de acceso abierto. Esta es una de esas revistas. Entonces aquí nos muestra una serie de datos, como el site-score, que en un rato vamos a ahondar un poquito en lo que me ofrece esta métrica, el percentil, ¿cierto? El área del conocimiento en la que publica y el ranking, el conteo de citaciones recibidas en este rango temporal, el número de documentos publicados en el mismo rango temporal, el promedio de documentos citados. Aquí sobre esta flechita puedo identificar también otras métricas como el SNP, el Shimago Journal Rank, y el editor, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, lo que hablábamos hace un rato. No todas las publicaciones que tiene Scopus son de carácter universitario, ¿cierto? Entonces aquí encontramos institutos, centros de investigación que también tienen revistas indizadas dentro de Scopus. Entonces vamos a hacer una evaluación a nivel interno de esta revista. Vamos a dar clic sobre su título y vamos a empezar a evaluarla. ¿Listo? Entonces, esta revista ya nos mostró su editor y nos dice que únicamente publica en el área del conocimiento de antropología. Hay revistas que, de acuerdo a lo que seleccionan la editorial cuando someten y la revista está en Scopus, pues tiene más de un área del conocimiento. Aquí nos muestra sus métricas, que más adelante vamos a entrar a hablar un poquito de estas métricas, y nos muestra la fórmula del site-score. Entonces, esta revista en los últimos 4 años, ¿cierto? Hasta el 2019, recibió 91 citas. Ese es uno de los datos que me está dando aquí la fórmula del site-score. Y en los últimos años ha recibido 70 citas, ¿cierto? Entonces voy analizando. Esta métrica del site-score 2019 es la métrica actual, es la métrica que le da el cuartil a la revista dentro de Scopus. Esta métrica del site-score tracker lo que está haciendo es mostrarnos cómo está la revista en cuanto a su métrica de cara al siguiente año. Listo, las métricas en lo que refiere al site-score generalmente se actualizan a mediados de año, mayo, abril o un poquito después. Entonces, vamos a analizar las citas que está recibiendo esta revista. ¿Listo? Entonces, vamos a ingresar a las citas. Y aquí me va a mostrar las 27 citas que ha recibido esa revista en los últimos 4 años. Entonces, ese análisis de citas que estamos viendo me está mostrando otra vez un listado de documentos. De nuevo, un listado de documentos estamos evaluando dentro de Scopus. Todos los documentos que tenemos aquí tienen en común que han citado esa revista que estamos evaluando, que es la Revista Colombiana de Antropología. Entonces,
como editor queremos saber dónde nos están citando, ¿cierto? Y dónde no nos están citando para empezar a buscar estrategias de visibilidad y empezar a buscar citaciones en estos otros sitios donde no nos están citando. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un análisis de resultado de nuevo, ¿cierto? Vamos a ingresar a ese análisis. Aquí estamos evaluando las 27 citas que ha recibido esta revista, donde podemos ver el crecimiento de las citas otra vez y hacer una proyección, ¿cierto? Entonces, 2019 fue un año en el que se recibieron muchas citas y 2020 vamos a ir promediándolo y hay que ver cómo se da de cara al siguiente año, ¿cierto? Ya ustedes como editor de la revista pueden saber, bueno, qué tanto crecimiento puede tener las citas que recibe nuestra revista. Vamos a poder identificar por países donde nos están citando. Entonces, es una revista de una academia de antropología y aquí encontramos que, bueno, reciben citas en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Chile, en México, ¿cierto? Entonces, ahí podemos identificar, bueno, estamos llegando tal vez a un público hispanohablante, bueno, en Estados Unidos también nos están citando, a qué países no estamos llegando, a quién queremos llegar, vamos haciendo una evaluación. ¿Cierto? Muy seguramente dentro de la revista también existirán unos dashboards que nos van a permitir evaluar y demás dónde nos leen, pero aquí ya estamos evaluando es dónde nos citan, ¿cierto? Para identificar y tomar decisiones respecto a cómo podemos encaminar nuestra publicación, dónde podemos buscar autores y ahí empezamos a ver una relación entre lo que hemos trabajado. Entonces, evalúe mi revista, ¿cierto? Ya sé dónde me están citando, ya sé cuáles pueden ser mis puntos flacos, por así llamarlo, y empiezo a hacer un análisis de lo que pasa a nivel global, ya sea por tópicos o ya sea por una relación de áreas temáticas y una relación geográfica para identificar en dónde puedo empezar a buscar posibles autores que publiquen en mi revista. ¿Cierto? Entonces voy haciendo un análisis de mi revista y de mi publicación que está indizada dentro de Scopus, basándome en las citas que he recibido en este rango temporal del 2018 o del 16 creo que es, al 20, tal vez me sale el 18 porque fue indizada en ese año, ya ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces vamos evaluando. También podemos evaluar qué tipos de documentos nos están citando. Entonces, ¿cuáles son las tipologías documentales que están citando nuestros documentos? Nos están citando en libros, por supuesto, es una revista de ciencias sociales y sabemos que en ciencias sociales hay una tendencia en publicación más de libros, pero también hay un buen porcentaje de artículos que están citando los documentos de esta revista y también hay un promedio de revisiones que también están citando los artículos de esta revista. Entonces estoy evaluando quién me cita y ahí puedo seguir cuantificando y puedo ahí seguir haciendo un análisis, ¿cierto? Y retomando lo que hablábamos en la primera diapositiva, el objetivo de Scopus es de carácter evaluativo, ¿no? Analizar o la productividad o el impacto medido en citas de X elemento, revista, autor, documento, ¿cierto? Y lo vamos evaluando justamente a partir de estos valores métricos. Entonces ahí lo podemos ir identificando y lo podemos ir evaluando a partir de ese comportamiento. Vamos a volver al perfil de la revista. Vamos a volver y vamos a ver otra vez desde el perfil de la revista una métrica que me da Scopus y que tal vez no es muy sonada o muy utilizada por parte de las revistas, en el caso de Scopus, porque también se puede sacar a través, por ejemplo, de Publish or Peris, pero la vamos a poder sacar desde Scopus y es identificar el índice H. Vamos aquí atrás al perfil, ahora sí me lleva el perfil. Bueno, ya ahorita vamos al perfil más fácil acá. Entonces, ese índice H que vamos a sacar de nuestra revista, que no la encuentro acá, vamos a ver si ya me lleva el perfil. Va a tocar darle clic atrás. Y vamos a volver al perfil de la revista. ¿Para qué vamos a volver al perfil de la revista? Vamos a volver al perfil de la revista para identificar cómo sacamos su índice H. ¿Listo? Cómo ponderamos esa relación de citas versus documentos para revistas. ¿Por qué? Porque el índice H no está establecido aquí como una métrica visible para la revista, pero nosotros lo podemos sacar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya no vamos a ver los documentos que están citando a esa revista, sino que vamos a ver todos los documentos que ha publicado, ¿cierto? Anteriormente estábamos evaluando los documentos que estaban citando a esta publicación de Revista Colombiana de Antropología. Entonces vamos a ver todos sus documentos y aquí me va a llevar a los documentos que ha publicado, donde
encuentro que efectivamente, desde el 2011 tiene publicación dentro de Scopus y las citaciones estaban desde el 2016, creo. Entonces tengo el listado de todos los documentos donde puedo evaluar, por ejemplo, que este es el documento más citado de esta revista, publicado por el autor Ojeda, del año 2016, que ha recibido 15 citaciones dentro de Scopus, ¿cierto? Entonces también empiezo a identificar cuáles son mis documentos más fuertes y qué tipos de documentos están citándome. Lo que vamos a hacer a continuación es identificar el índice H de la revista muy fácil. Vamos a seleccionar todos sus documentos. Otra vez estamos desde la panorámica de una hoja de resultados de búsqueda. Los resultados acá son los documentos de esta revista que estamos evaluando. Este no es su ISSN, sino que este es un identificador interno que le da Scopus al momento de ser indizada. Entonces lo que vamos a hacer es ver aquí el overview de citaciones, ¿cierto? Entonces vamos a ingresar a ver ese overview de citaciones. Y ese overview de citaciones lo que va a hacer es mostrarme las citas, ¿cierto? A través del tiempo que han recibido los documentos que ha publicado esta revista. Entonces empiezo a identificar cada documento cuántas citas ha recibido año por año. Pero resulta que en la parte superior hay un botón que me dice analiza el índice H, que es de 6. Y puedo ver la gráfica, ¿cierto? Que pues es la misma gráfica que se utiliza para evaluar el índice H de un autor, o la misma gráfica que se utiliza en global para el índice H. Entonces tenemos el índice H de 6 establecido desde el plano cartesiano, ¿cierto? O desde la tabla, donde establezco que al menos 6 documentos han sido citados 6 veces mínimo. Entonces, del documento número 6 para arriba, han recibido 6 citas dentro de Scopus como mínimo, ¿cierto? Entonces empiezo a identificar el crecimiento del índice H de esta revista. Entonces, el índice H es una métrica que le podemos sacar a nuestras revistas, por supuesto, si la revista está indizada dentro de Scopus. Ahorita, más adelante, vamos a ver cómo analizar y evaluar una revista no indizada dentro de Scopus y cómo hacer un análisis de sus citas. Entonces, el índice H, recordémoslo, es esa relación que tenemos establecida entre el número de citas y el número de documentos que ha publicado esta revista, donde tenemos que su índice H es del 6. ¿Listo? Entonces ya puedo identificar una métrica. Ahorita vamos a hablar, ya vamos a entrar en lo que son las otras métricas, vamos a hablar un poquito de lo que son los cuartiles y las consideraciones que son pertinentes a tener en cuenta en los cuartiles. Entonces, les recordamos, como escribió por allí Melita en el chat, que sobre el final vamos a habilitar el micrófono para resolver dudas o inquietudes que puedan haber. Lo que vamos a hacer a continuación es empezar a evaluar las métricas de la revista. Entonces, vamos a evaluar las métricas. Ya tenemos una primera métrica evaluada, que es el índice H, ¿cierto? Vamos a continuar con la misma revista, la Revista Colombiana de Antropología. Vamos a evaluar las métricas para las revistas, ¿cierto? Las métricas que sí encontramos tácitamente allí en el perfil y que podemos visualizar dentro del mismo. Entonces, las métricas basadas en citas, más allá del conteo de citas, que también ya lo evaluamos, las citas recibidas en los últimos 4 años, bueno, 3 años y medio con lo que llevamos de esa revista, vamos a evaluar ahora otras métricas, empezando por el SiteScore. Entonces, ¿qué es el SiteScore? El SiteScore es una métrica que tiene Scopus para las revistas y que tiene en cuenta los siguientes datos. Se basa en la cita, pero la cita no es el único dato, sino que se basa en la cita de los documentos en los últimos 4 años, ¿cierto? Publicados en los últimos 4 años, citas recibidas en ese mismo rango temporal, dividido por el número de documentos en el mismo periodo, ¿cierto? Entonces, esa es la métrica que encontramos aquí desde el perfil. Vamos a volver al perfil de la revista, aquí estamos, y es exactamente la misma métrica, ¿cierto? Citaciones versus documentos en los mismos rangos temporales los últimos 4 años. Esta metodología, para los que no saben, cambió desde junio de este año, más o menos, 22 de junio, si no estoy mal, fue la fecha en la que este nuevo SiteScore salió a flote. Entonces, este nuevo SiteScore tiene en la cuenta ahora 4 años en citas, ¿listo? Antes tenía únicamente 1 año en cuenta. Y ahora, en las tipologías documentales que tiene en cuenta en el denominador,
tiene en cuenta únicamente estos tipos de documentos. Esto pues depende de la revista y de lo que publique la revista. Pero a nivel general, estos son los tipos de documentos que tienen en cuenta acá. Es decir, una editorial no va a ser tenida en cuenta dentro del valor a evaluarse en la métrica. ¿Listo? Entonces, es una nueva metodología. Aquí hay un enlace que nos redirige a leer un poco más de esta nueva metodología del Sitescore aplicado desde este año. Entonces, aquí empezamos a hablar un poquito de los cuartiles y es que resulta que los cuartiles son una clasificación, ¿cierto? Una revista está en un cuartil y el cuartil es la clasificación que recibe una revista, pero ese cuartil y esa clasificación provienen de un cúmulo de datos detrás. Y la idea siempre que estemos hablando de los cuartiles, además de colocarle el apellido, es tener en cuenta cuáles son los datos que se están evaluando. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que una revista tiene un cuartil específico en Scopus, nos están hablando del valor de esta métrica inicialmente, del Sitescore. Por el 0.6 a mí no me dice nada, ¿no? No tiene pues ninguna relación o no me está diciendo cuartiles ni nada. Entonces vamos a ver que esto se convierte en un cúmulo de datos donde la métrica, con su origen, da un puntaje. Este puntaje, en un área del conocimiento, me da un ranking, un lugar en un ranking. Todas las revistas son evaluadas bajo la misma métrica. Y este ranking después se va a dividir en 4 grupos, que son los que conocemos como los cuartiles, donde ese cuartil no viene tácito en Scopus con la Q y el 1, o la Q y el 2, porque esta revista es cuartil 2, sino que vienen establecidos con el percentil. El percentil es el indicador del cuartil. ¿Qué es un cuartil? Es una cuarta parte de un 100%. Entonces, la clasificación de la revista en Scopus sí es por cuartiles dada por Sitescore, pero no me la muestra a través de el Q, sino me la muestra a través del percentil. Entonces, vemos que este es el dato final que debemos tener en cuenta cuando estamos evaluando todos estos datos de una revista. Entonces, el percentil es el indicador del cuartil. Lo que vamos a hacer es dividir 100 en 4 partes y vamos a ir descendiendo. Entre el 100 y el 75, equivalente al cuartil 1, entre el 74 y el 50, equivalente al cuartil 2, entre el 49 y el 25, equivalente al cuartil 3, 24 y 1%, equivalentes al cuartil número 4. Pero aquí lo que se debe tener en cuenta es que siempre detrás del cuartil hay un cúmulo de datos y que la invitación siempre es a evaluar ese cúmulo de datos de forma transversal, poder evaluarlos todos. ¿Listo? La métrica sola no me dice nada. El percentil solo me dice que tiene un cuartil, pero no sé ni en qué área del conocimiento ni qué ranking tiene. Entonces, la invitación siempre va a ser evaluar el comportamiento completo, ¿cierto? Entonces, ¿qué cuartil tiene? ¿En qué área del conocimiento? ¿Qué ranking ocupa? Y aquí hay algo muy interesante para el cuartil de Scopus y es esto del Sitescore Rank and Trend, donde yo puedo ver el área del conocimiento global. Entonces veo el área del conocimiento de antropología, donde la mejor revista es esta Journal of Consumer Research, donde tiene un Sitescore de 8.5 versus el 0.6 que tiene esta revista y tiene un percentil del 99. Pero yo empiezo a identificar que esta revista, a partir de este Sitescore Trend and Rank, o Rank and Trend, tiene un crecimiento, ¿cierto? Tiene un crecimiento tanto en el Sitescore, en lo que es la métrica, y también tiene un crecimiento en su percentil. Es decir, al 2018 esta revista tenía un percentil de 40 o 39, puede ser, bueno, hay que medirlo ahí con regla, pero más o menos era un percentil que la ubicaba en el cuartil número 4. Entonces empiezo a ver que la revista tiene un crecimiento a partir de la información que me está dando Scopus con el Sitescore y a partir de esa evaluación que se está haciendo. Y por supuesto ya puedo empezar a evaluar el comportamiento completo del área del conocimiento, ¿cierto? Entonces ya veo, bueno, la revista cuartil 1, entonces tocaría buscar hasta la número 75 en percentil, con menor puntaje es esta que tiene un puntaje de tanto. Entonces empiezo a identificar estrategias a partir de toda esa revisión que voy haciendo de Scopus, quién me está citando, dónde me están citando, dónde publico, dónde no publico, las revisiones internas que hacemos, dónde me están leyendo y demás, para empezar a darle una mayor visibilidad a mi revista, ¿cierto? Y la empiezo a visibilizar y por supuesto, pues esto muy seguramente puede afectar de manera positiva el crecimiento en los rankings y el crecimiento en las métricas. ¿Listo? Entonces, la primera consideración de los cuartiles es que siempre debemos colocarle el apellido y siempre que estemos hablando del cuartil de Scopus estamos haciendo referencia al Sitescore. ¿Listo?
Y el cuartil en Scopus, por allí en la búsqueda me aparece un filtro que se llama cuartiles, pero el cuartil cuando estoy evaluando una revista nunca me va a aparecer la Q y el 1 como me aparece en el Shimago Journal Rank, que ya vamos a hablar un poquito de esa métrica. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es continuar con el ejercicio. Vamos a hablar ahora de la métrica del Shimago Journal Rank. Entonces, vamos a ver qué es el Shimago. Entonces, aquí vienen más consideraciones respecto a los cuartiles y respecto a las métricas de las revistas. Entonces, ¿qué me está midiendo el Shimago? El Shimago me está midiendo el promedio del peso de las citas recibidas en un año por la revista que estamos evaluando, dividido por los documentos publicados en los 3 años anteriores. Es decir, es una medición completamente diferente. Y aquí rompemos otro mito, y es que el cuartil de Scopus y el cuartil del Shimago es necesariamente el mismo. No. ¿Listo? Esto es muy importante que lo tengamos en la cuenta porque el cuartil de Scopus es un cuartil que ya vemos en qué se está basando. Y el cuartil de Shimago, por más de que se base en citas, tiene una relación diferente, ¿cierto? Y un análisis de citas completamente diferente. ¿Por qué hemos identificado que se da la confusión? Son varios aspectos. Entonces, si nosotros vamos a SJR, que es la página del Shimago, vamos vamos a encontrarnos aquí en la parte inferior, que es una métrica desarrollada por Shimago basándose en datos de Scopus. Entonces, claro, al basarse en datos de Scopus, creemos que es lo mismo, que están evaluando la misma información. Como punto de partida, los dos tienen los mismos datos, pero los están evaluando diferentes. Es una característica que debemos tener presentes. Listo, Shimago y Scopus no es lo mismo. Shimago desarrolla una métrica basándose en datos de Scopus. El Shimago resulta que también, basándose en esos datos, en el perfil de la revista, basándose en esos datos, resulta que el Shimago también saca un ranking, ¿cierto? Entonces, Shimago Journal Rank, justamente su nombre. Entonces, yo busco esta revista y esta revista aquí también tiene un ranking en la misma área del conocimiento, ¿cierto? Recordemos que se basan datos de Scopus, entonces es la misma área del conocimiento y empiezo a identificar el comportamiento. Entonces, aquí me muestra el comportamiento en sus áreas del conocimiento, en la área del conocimiento, ¿cierto? Que esto también me lo muestra Scopus, todo es basado en datos de Scopus. Y Shimago también me muestra cuartiles, ¿cierto? Q3, en este caso en antropología. Y aquí vemos que no es el mismo cuartil. ¿Por qué? Porque están evaluando datos diferentes. ¿Listo? Esto es importante que lo tengamos presente porque no es la misma métrica. Esto tanto para un editor como para un investigador, que cada métrica tiene unos criterios de evaluación diferentes, coinciden en los puntos de partida, que son las citas que reciben los documentos, pero a partir de eso van generando unas fórmulas, por así llamarlo, donde van teniendo unos criterios de evaluación diferentes. Entonces, la métrica del Shimago es 0.15. Si yo voy al perfil de la revista, efectivamente es 146. Lo que hace Shimago es aproximarlo, Scopus lo muestra exacto, pero es la misma métrica, ¿cierto? Entonces, son métricas diferentes, son cuartiles diferentes, y este es un caso de una revista que tiene un cuartil establecido en Scopus y tiene otro cuartil en Shimago, pese a que se están basando en los mismos datos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso hablamos siempre de colocarle el apellido y hacer alusión a un apellido, en este caso Shimago, en este caso Scopus, Sitescore, al cuartil que está llevando la revista que estamos evaluando. ¿Listo? Y la última métrica que me muestra Scopus para las revistas, volviendo a nuestra revista que estamos evaluando, es la métrica del SNP, Source Normalized Impact per Paper. Entonces, el Source Normalized Impact per Paper que tenemos aquí establecido es una métrica que tiene en cuenta el conteo de citaciones por documento de la revista versus el conteo de potenciales citas por su área o su campo temático, ¿cierto? Entonces, de esta división, lo más importante no viene siendo el ranking como tal, ni viene siendo el cuartil, porque esta métrica ya no se establece en cuartiles o en grupos de clasificación que vienen siendo los cuartiles, sino que es una métrica que está asociada a un número, ¿cierto? Que me va a permitir conocer el impacto que tiene esta revista, ¿cierto? Según su área del conocimiento. Entonces, ponderando el número de citas, ¿cierto? Que ha recibido por documento versus el número de citas de su área temática, si la métrica es superior a 1,
quiere decir que está por arriba del promedio de citas que reciben las revistas en su área temática. Si está por debajo de 1, quiere decir que está por debajo de las citas que reciben las publicaciones en ese campo temático, basándose siempre en datos de Scopus, ¿cierto? Aquí es importante siempre tener en cuenta que todo lo que estamos evaluando acá siempre se basa en citas de Scopus, tanto lo que tiene Scopus como lo que nos evalúa el Shimago Journal Rank. Entonces, ahí vamos encontrando las tres métricas completamente diferentes que vamos a poder ir evaluando, ¿cierto? Que vamos a poder ir comparando y utilizando. Por ejemplo, esta del SNP es muy recurrente para poder hacer un análisis comparativo entre revistas que manejen diferentes áreas temáticas. Entonces, quiero comparar el impacto, ¿cierto?, ponderado entre una revista del área del conocimiento A versus la revista del área del conocimiento B, y voy haciendo un análisis comparando esa relación de citas versus promedio de citas que reciben las publicaciones en su área temática, y a partir de eso evaluar la métrica. Igual aquí también hay unas definiciones establecidas de esa métrica y pues del Shimago. Bueno, sobre el final también les vamos a compartir unos enlaces, ¿cierto?, ligados a un poquito criterios de indización y demás que pueda tener Scopus, y también del espacio donde sacamos esta información referente a las métricas para las revistas. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos trabajado hasta el momento en las revistas indizadas, es la evaluación de su ranking, ¿cierto?, crecimiento y decrecimiento en Sitescore, métricas que tiene esa revista, dónde la están citando, ¿cierto? Entonces vimos que es una revista que está siendo citada en Argentina, en Estados Unidos, en México, en Ecuador, en diferentes países. Además de eso, pues también evaluamos cuál es el documento más citado, ¿cierto? Y también vimos su índice H, es decir, abordamos 4 métricas ligadas a la evaluación de las revistas. Ahora lo que vamos a hacer es abordar otro tópico, que es el análisis de citas de revistas no indizadas dentro de Scopus. ¿Listo? Entonces, las revistas no indizadas dentro de Scopus también tienen un espacio de revisión. ¿Por qué? Retomando lo que hablábamos al principio, cuando veíamos la estructura de la información que tiene un artículo, en esa captura de pantalla no nos dio el espacio para colocar las referencias. Las referencias es otro dato que tiene Scopus de un documento, ¿cierto? Todo el listado de referencias, sin importar que el documento donde fue publicado esa referencia esté publicado, ¿no?, en una fuente indexada en Scopus. ¿Listo? Eso no infiere allí. Scopus no toca nada de la información del documento. Si yo en mi artículo publiqué y cité 35 referencias y ninguna está indizada en Scopus, Scopus no tiene ninguna injerencia allí, no hay ningún inconveniente. Él me va a mostrar las referencias, por supuesto no me va a mostrar las métricas y la evaluación de esas referencias, pero pues son tenidas en cuenta sin ningún problema. Entonces, a través de la búsqueda avanzada, vamos a poder identificar las revistas no indizadas dentro de Scopus y vamos a poder identificar el número de citas que ha recibido esa publicación. Entonces, vamos a volver a Scopus y vamos a ir otra vez al motor de búsqueda avanzada. ¿Listo? Entonces vamos a volver aquí al arbolito de Scopus, vamos a borrar esta ecuación del subject main y la revisión por países, y vamos a buscar dentro de los códigos que tiene Scopus, ¿cierto?, uno que se llame referencias. Entonces abrimos el campo de referencias y en referencias vamos a buscar Reference Source Title. Entonces vamos a buscar el título de la fuente donde, donde sacaron la referencia de los documentos. Entonces vamos a dar clic sobre el más. Recordemos que siempre que queramos agregar un campo a la búsqueda avanzada se agrega dando clic en el más, y él aquí lo agrega, me agrega el código ref src title. Allí voy a colocar el nombre de la revista. Vamos a utilizar como ejemplo para la sesión del día de hoy la revista Mascana de la Universidad de Cuenca en Ecuador. Entonces vamos a colocar aquí el nombre de la revista. ¿Listo? Ustedes colocan ahí el nombre de su revista. Si la revista tiene nombre en español, lo colocan en español, ¿cierto?, como es el nombre de la revista, y vamos a hacer la búsqueda de la misma. Entonces nos dice, listo, mira, hay 195 documentos que tienen dentro de sus referencias esta palabra, ¿cierto? Dentro del título de su referencia esta palabra. Esto no quiere decir que 195 documentos de esta revista hayan sido citados dentro de Scopus.
Scopus, cuando nosotros hacemos la búsqueda, volvemos otra vez a un esqueleto de una búsqueda, vamos a encontrar dentro de Scopus los documentos secundarios, ¿cierto? Estos documentos secundarios son esos documentos que hacen parte de las referencias de la bibliografía de estos artículos que estoy encontrando, pero que no están indizados dentro de Scopus. ¿Listo? Siempre que veamos estos documentos secundarios es una serie de documentos que han sido utilizados muy seguramente como referencia de estos resultados iniciales que tenemos y allí lo que estamos haciendo es identificarlos. Entonces vamos a buscar este apartado de documentos secundarios. En documentos secundarios me aparecen 118 documentos secundarios. Como son documentos que no están dentro de Scopus, por supuesto no traen nada vinculado, no puedo ver el perfil del autor ni nada de esa información, solamente me está mostrando los metadatos referenciales, los datos referenciales. Entonces, pues nada nos garantiza que estos 118 documentos sean de la revista Mascana de la Universidad de Cuenca, pero sí podemos irlo filtrando. Entonces aquí, sobre el costado izquierdo, está el source title. ¿Listo? Entonces aquí están los títulos de esa revista. Vamos a verlos todos y vamos a delimitar por los que puedan no ser. ¿Listo? Para esto, pues obviamente ya el editor de la revista tiene que conocer sus autores o revisar en su revista como tal los números, porque aquí están los datos de los números, los volúmenes y demás. Pero aquí, por ejemplo, esta Yeka Nahue Mascana, no sabemos si es. Estas puede que sí sean. Digamos que estos datos ya Scopus no los puede cambiar. Estos datos no dependen de Scopus. Esto dependen de los autores que han publicado los artículos que están citando las referencias de esta revista. Entonces, esta también habla del Ecuador. Creería que solamente es esta. Vamos a excluir esta. Vamos solamente a excluir esta y nos vamos a quedar con los 117 documentos, ¿cierto? De esta revista. Vamos a hacer un ejercicio y es que le vamos a sacar el índice H de Scopus a esta revista. ¿Listo? No lo podemos hacer directamente desde Scopus. Lo vamos a hacer desde un Excel. Entonces, lo que debemos hacer es organizar los documentos, otra vez, filtro de organización, por el más citado. Necesito los documentos más citados en primer lugar. ¿Listo? Después de tener esos documentos más citados, ya partiendo que todos los documentos son de esta revista Mascana de la Universidad de Cuenca, los vamos a escoger todos, ¿cierto? Entonces, al escogerlos todos, se me aplican estas opciones de ver citado por, quién lo ha citado, crear una bibliografía o exportarlo. Entonces vamos a exportarlo en CSV. Listo, aquí hay diferentes formatos de exportación, RefWorks, RIS, BibTeX y texto plano. Vamos a exportarlo en CSV, vamos a exportarlo en Excel. ¿Qué necesito para sacar el índice H? Necesito el conteo de citas, ¿cierto? Entonces, citation count. Necesito el título del documento y no necesitamos nada más. Entonces, eso es la información que necesitamos para poder sacarle el índice H a esta revista no indexada dentro de Scopus. ¿Listo? Igual ustedes pueden descargarle otros datos, por supuesto, si quieren descargarle los autores o si yo he publicado en esta revista, entonces, quiero saber si mi artículo ha sido citado, entonces me descargo el listado de autores o los títulos del documento. Entonces, vamos a exportarlo en CSV y vamos a abrirlo allí. Entonces, al abrirlo aquí en formato CSV, resulta que la información en CSV no viene muy legible ni muy amigable visualmente, ¿cierto? Aquí los campos vienen todos un poco desorganizados, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer es no usar este archivo, sino que vamos a usar una hoja en Excel que sea formato de Excel. Entonces, por aquí yo ya tengo abierta una hoja de Excel. No, pero es que esta es la de las revistas. Vamos a abrir aquí una hoja de Excel, ¿cierto? Que esté en formato de Excel, aquí ya está. Vamos a agregar ese listado de fuentes con sus respectivas citas. Entonces vamos a ir a datos, obtener datos externos. ¿Listo? En obtener datos externos vamos a seleccionar desde un archivo de texto. Y aquí me va a abrir el campo para poder tener la información.
Entonces voy a buscar en descargas donde está el archivo que acabo de descargar, lo importo, listo. Y al importarlo, Excel me pregunta, bueno, ¿cómo quiere que quede la información? Vamos a dejarlo delimitado. Vamos a dar clic en siguiente. El delimitador va a ser una coma, ¿cierto? Siempre que descargue información en una coma, finalizo. Excel me va a preguntar dónde quiero que quede la información. En la celda 1 está perfecto. Y aquí ya me organizó el contenido. Entonces, tengo el conteo de citas, ¿cierto? Aquí el link pues no me lo está dando, por lo que es una publicación no indizada dentro de Scopus. Y lo que vamos a hacer aquí es agregarle una nueva celda, insertar. Y esa nueva celda acá nos va a dar la posibilidad de crear un ranking, ¿cierto? Entonces tenemos el ranking de los artículos que más han recibido citas, ¿no? Están organizados del que más citas ha recibido al que menos citas ha recibido. Vamos a organizarlo aquí y vamos a establecer el ranking, rellenar un formato solo que creo, no me dejó, aquí se me, este es el de relleno rápido. No. Que ahora sí. Entonces ya me lo organizó en ranking, ¿no? El 1, el 2, el 3, organizado por el más citado. Entonces, ¿qué es el índice H? Es la relación entre citas y documentos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el número de documentos, el ranking que ocupa el documento, de acuerdo al número de citas. Donde veo que el punto de encuentro es este artículo número 5. ¿Qué me está diciendo? Que este artículo número 5, el índice H de esta revista es 5. Al menos 5 documentos de los que tiene esta revista citados en Scopus han recibido 5 citas dentro de la base de datos. Yo puedo sacar el índice H de mi revista en Scopus sin que esté indizada. Es un proceso manual, es un proceso donde tengo que evaluar la información que me está dando Scopus, pero aquí ya tengo establecido cuál es el índice H de mi revista. Por supuesto, esto también depende de una evaluación de todos los artículos, ¿cierto? De revisar si toda la información es información de mi revista, ¿cierto? Pero pues por lo que encontramos en los filtros rápidamente, allí logramos identificar que efectivamente pues todos son artículos de esta revista Mascana, revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca. ¿Listo? Entonces, eso en lo que refiere a la evaluación de citas en revistas no indizadas y las métricas que podemos sacar de esas revistas. ¿Listo? Ya para ir terminando esta parte del ejercicio, tenemos unos enlaces de interés que les voy a colocar en este momento en el chat para que ustedes los abran, los guarden. Estos están ligados a roles del editor, Ready for Scopus, que es una herramienta para poder ir haciendo una evaluación previa a ver cómo está mi revista, qué me falta, qué requiero para que esté dentro de Scopus. Todo lo referente al Content Selection and Advisory Board, ¿listo? Entonces, información sobre el equipo del CSAB. Entonces, toda esa información se las voy a compartir a continuación antes de que abramos el chat para hacer preguntas. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a copiar estos enlaces y se los vamos a colocar para todos. Listo, vamos a ver, perfecto. Listo. Igual la presentación también la van a encontrar en el espacio, en la página del Researcher Academy, donde vayan a descargar su constancia de participación. Entonces, en ese mismo enlace muy seguramente van a encontrar la presentación y pues aquí en la presentación está todo vinculado para que vayan y visiten estos sitios de donde hemos sacado alguna información para esta sesión y donde vamos a encontrar enlaces de interés. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a abrir el chat para hacer preguntas, ¿listo? Teniendo en cuenta que la grabación quedará en el canal de YouTube y la información concerniente al certificado se enviará a más tardar el día viernes a través de correo electrónico. ¿Listo? Al correo electrónico con el que se registraron en Zoom se les va a enviar la información concerniente del certificado. Creo que hace un par de semanas muchos correos rebotaron, hemos recibido algunos correos, se están respondiendo por parte del equipo de apoyo. Melita, Karen, Laura, Tatiana están allí apoyando con todo lo que tiene que ver con las entregas de los certificados de sesiones anteriores. A algunas personas les rebotó, a otras no, pero es un tema que se abordará a través de correo electrónico. Entonces vamos a abrir el chat
para resolver dudas y preguntas que hayan quedado de lo que vimos el día de hoy. No sé si el chat ya está abierto. Listo, ya lo abrimos. Listo. Listo, bien. Entonces tenemos una pregunta de Ale Sasa. Cuando guardas los autores en una lista con el mismo nombre que guardaba los documentos, ¿se guardan en la misma lista de documentos y los autores o son dos listas diferentes con el mismo nombre? Listo, sí señor. Son listas diferentes. Tú puedes crear listas de autores y listas de documentos y listas de fuentes. Yo leí el mismo nombre, ¿cierto? Yo leí el nombre Scopus para autores, Elsevier Life, bueno, no recuerdo. Son listas diferentes. Todas están bajo el global de las listas guardadas, pero en realidad están guardadas por documentos, autores y tienen el mismo nombre, pero no afectan nada. ¿Listo? Por lo que aquí estoy guardando unos datos de documentos y aquí estoy guardando unos datos de autores. Entonces, no afecta en nada. ¿Listo? Bueno, nos pregunta Juan, ¿cómo se saca una cuenta en Scopus? Bueno, allí hay que revisar a través de tu institución, a través de la biblioteca, cómo tienes acceso a Scopus y en el canal de YouTube, en el Sevierland, vas a encontrar un tutorial específico sobre el final del canal, que aprovecho y se los voy a compartir a través del chat para aquellas personas que aún no lo suscriben. Les voy a compartir el canal y les voy a mostrar un video donde encuentran el video de la creación de cuentas. Entonces, por aquí en videos, por aquí bien abajo, los últimos videos, hay uno que nos muestra desde Science Direct, otra plataforma del Elsevier, cómo crear la cuenta. ¿Listo? Pero tienes que investigar a través de tu institución cómo tienes el acceso a Scopus. ¿Listo? Bien. Tenemos aquí, uy, ya tenemos bastantes preguntas, se me perdió. Bueno, Modesto Tamari, mil gracias. Las métricas se sobrescriben, nos pregunta Andrés Felipe Arias. No entiendo la pregunta, si se sobrescriben en el sentido de tener en cuenta los mismos valores o los mismos datos o no. Si quieres, vuelven a plantear, que la verdad no la entiendo. Nos escribe José Galvis. Buenos días, excelente exposición. Una consulta. ¿Por qué las revistas indizadas como Medline Source no registran sus referencias? Es decir, si han citado otros artículos de las mismas revistas o de otras revistas, no se contabilizan las citas, a diferencia de las indizadas en Scopus directamente. Bueno, este sí ya es un tema que creo que sí deberías tal vez preguntarle a alguien del equipo de Medline. La verdad, a nivel personal no conozco a nadie. Pero en el caso de Scopus te puedo decir que Scopus busca no tocar nunca el documento, ¿cierto? El documento siempre viene con el título, resumen, palabras clave, autores y referencias. Y Scopus no toca nada. Scopus lo que tiene es unos campos que van distribuyendo la información, pero habría que revisar ya en Medline porque no se contabilizan las citas o si alguien tiene la respuesta, pues que se lo pueda brindar. Dentro de las métricas que Scopus ofrece, no es posible ver el tiempo de respuesta que tiene una revista para someter ella. ¿Cuál puede ser la forma de encontrar esa información? Nos pregunta Claudia Fernanda. No, Scopus basa su información a partir de los metadatos que veíamos, ¿no? Entonces, digamos que dentro de todos esos datos de información que tenemos allí, vamos a encontrar pues el número de citas, quién lo cita, dónde lo citan y demás. Entonces, para el caso de Elsevier, te sugerimos dos plataformas que son Journal Insights, perdón, y Elsevier Journal Finder. Esas son las dos herramientas que te sugerimos, pero te buscan únicamente revistas de Elsevier. Una te muestra el global de una revista, otra te busca las revistas, donde puedes identificar tiempos de respuesta, tasa de aceptación, lecturabilidad y demás que tenga una revista. Entonces, Journal Insights de Elsevier y Elsevier Journal Finder, ya que como es una información que cada revista tiene, Scopus al no ser el dueño de la información nunca va a poder visibilizar esa información o ese contenido. Entonces ya debería revisar en la guía de autores o en este tipo de buscadores de, por ejemplo, los Journal Finder que existen para ver esas tasas de respuesta y tipos de promedio de aceptación que tenga una revista. Listo, nos pregunta Ricardo Armando Barrera. Al ingresar no me da las mismas opciones que despliegan en la presentación, solo me muestra 3 opciones. Bueno, en este sentido creería que te está sucediendo eso porque
tienes acceso limitado, no estás accediendo bien a través de tu institución. Al igual como le recomendábamos hace un rato a Juan, debes consultar a través de la biblioteca de tu instituto cuál es el acceso y cómo es el acceso a Scopus, listo, que tienes desde la institución para poder evaluar la información. La forma más sencilla de reconocer el acceso a Scopus es a través de la casita. Siempre la casita nos dice, mira, aquí tienes acceso a Scopus desde Elsevier, desde mi casa, donde les hablo en este momento, tengo acceso a Scopus desde Elsevier. Entonces, debes buscar en tu institución cuál es el acceso y cómo es el acceso que se tiene a Scopus. ¿Listo? Bueno, nos consulta Tomás López. Buen día. Veo que las fórmulas de búsqueda son ecuaciones largas. Cómo se fórmula, qué fórmula aplicar? Bueno, eso ya depende del tema de investigación, ¿cierto? Ahí hay ecuaciones de búsqueda que son muy largas porque puede que tengas muchos sinónimos o que tus temas de investigación sean bastante grandes, pero la idea de las fórmulas es poder generarlas de una forma rápida, práctica y sencilla. Y hay algo muy interesante que tiene Scopus y es que nos permite documentarlas y guardarlas en un campo de búsqueda, ¿cierto? Entonces, las fórmulas o las ecuaciones de búsqueda, pues dependen del tema que estés trabajando. Nosotros hoy trabajamos con una fórmula bien larga que fue una fórmula construida con países. Entonces, países de América Latina y el Caribe que publiquen en un tópico o en un área del conocimiento establecido. ¿Listo? Entonces, pues ya irlas generando. En cuanto a eso, tenemos muchos tutoriales en nuestro canal de YouTube de sesiones ligadas a generación de estrategias de búsqueda en Science Direct, en Scopus y demás, así que pues lo podrías consultar allí. Nos pregunta Beatriz Adriana Toro, ¿cómo puedo identificar con mayor facilidad los documentos que más se relacionan con mi investigación? Bueno, en ese sentido, lo que puedes hacer es la búsqueda a través de los términos. Obviamente puedes usar términos en tesauros, vocabulario controlado y demás. Y la forma más práctica que te ofrece Scopus es, uno, filtrando por palabras clave. Entonces, nosotros tenemos aquí una lista de documentos y voy a filtrar esos documentos. Tienes un listado de documentos aquí. Ay, me aparece un error. Vamos a entrar a las búsquedas guardadas, a una búsqueda que guardamos ayer. Y vamos a entrar a esta búsqueda que guardamos en una sesión que hicimos esta mañana. Entonces, estos son mis términos de búsqueda. Yo voy a organizar por relevancia, filtro de organización. Pero también vas a poder filtrar, aquí hay un filtro que se llama keyword, ¿cierto? Entonces, los filtros que se relacionan más con tu búsqueda. Entonces, ahí estábamos buscando sobre desarrollo de niños. Entonces, aquí está y los voy filtrando, los voy delimitando para que encuentres tema en tu tema, en palabras clave o documentos que estén hablando de tu tema de investigación. ¿Listo? Eugenio Flores, excelente, me alegra mucho. Nos pregunta Henry Vargas, ¿por qué utilizar dos tipos de métricas diferentes para determinar los cuartiles en Scopus y SJR? Bueno, es que son métricas diferentes, ¿no? Cada una me está evaluando algo diferente. En el caso de Scopus, nos está evaluando una relación citas versus documentos en unos rangos temporales establecidos. En el caso del Shimago, como ellos dicen, no todas las citas pesan lo mismo o valen lo mismo, entonces hay una evaluación también de citas, pero ya evaluando la ponderancia o de dónde provienen esas citas para poder darle una métrica. Listo, bien, excelente. Gracias a todos. Ok, listo. En la grabación todo queda en el canal de YouTube. Lo de la creación de cuenta para la pregunta de Claudia también está en el canal de YouTube, el video que mostrábamos. Nos pregunta César González, ¿cómo resolver la duplicidad del perfil de un autor? Unos artículos los evalúa un perfil y otros en el segundo. Obvio tiene dos índices H. Por supuesto, tendría esos dos índices H. En el canal de YouTube, este año pues tenemos muchas informaciones documentadas en ese canal. Tenemos un video puntual que se llama cómo o la importancia del perfil de autor. Yo aquí los muestro en el medio de las sesiones porque a veces son preguntas muy comunes que tratamos de abordar en estas sesiones. Entonces aquí el impacto que puede tener el perfil de un autor. Entonces para César González puedes buscar este video en el canal de YouTube de Elsevier. Más o menos aquí creo que estamos en el punto en el que se empieza a hablar de la corrección de perfiles. Más o menos desde el minuto 40, puede ser.
se empieza a hablar de cómo corregir el perfil, de perfiles duplicados aquí, desde la página del author Feedback Wizard. Entonces ahí está documentado. Mil gracias a todos. Bueno, nos pregunta Daniel Santiago Malaver, ¿hay forma de medir la longevidad media o vida útil de los artículos publicados en Scopus? ¿Podrías medir la longevidad tal vez desde las citas? Cuando tú estás evaluando una cita, vamos a evaluar un documento de esta autora. Resulta que él te dice y te muestra a través de las métricas, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el crecimiento o el decrecimiento de las citas? Entonces él te dice, ha recibido 4 citas y vemos que estas citas tienen este crecimiento. Entonces yo puedo evaluar, bueno, resulta que ya no lo están citando y puede ser porque publicaron otro artículo ligado, a otro artículo más reciente, bueno. Pero aquí puede ser alguna forma que puedes utilizar desde las métricas y el crecimiento de las citas. ¿Listo? Bueno, última pregunta porque ya casi tenemos las 12 del día. Bueno, vamos a ver. Las páginas, nos pregunta Lucía de la Cruz. ¿En qué páginas o buscadores recomendaría hacer público un artículo aprobado en una revista? Bueno, ahí existen diversos medios para la pregunta de Lucía que puedes utilizar para visibilizar. En el caso de, por ejemplo, las revistas de Elsevier, ellos te comparten, los editores, un link compartible que tú puedes publicar en tus redes sociales, digamos que las tradicionales, LinkedIn, Twitter, puedes también publicarlos en redes sociales académicas como ResearchGate, Academia, ORCID, Mendeley como red social. Entonces puedes empezar a visibilizar esto, pues también dependiendo un poquito de las condiciones y el contenido que te esté dando el autor. ¿Listo? Perdón, la editorial. Entonces, pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos por su tiempo, por su espacio de parte del equipo del Elsevier. Siempre será un placer hacer este tipo de sesiones, poder ahondar en tópicos que tal vez no abordamos en las sesiones normales que hacemos con sus instituciones. La idea es que sigamos en contacto, sigamos participando en este espacio. Recordemos que a más tardar el día viernes se les va a enviar la información concerniente al certificado. En ese mismo enlace encontrarán la presentación y la grabación estará en el canal de YouTube compartido anteriormente. ¿Listo? Entonces, mil gracias a todos por su participación. Excelente día y que estén muy bien. Un gusto haberlos saludado.